Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de SPG Podcast, el espacio donde hablamos de la cultura geek. Y bueno, en esta ocasión, después de bastante tiempo de estar hablando de distintos temas, volvemos al origen de cómo inició este podcast, hablando de cómic. Y para esta ocasión traigo a un buen invitado, Spider Arsenal. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, me encuentro bastante bien. La verdad es que ya por fin estoy bastante emocionado. Ya por fin se dio completamente. Pasa que ya habíamos estado planeando esto Ya desde... habíamos estado bien ocupados ambos, ¿no? Pues sí, de hecho, justamente yo en mi caso con la escuela y otras cosas, pero afortunadamente ya por fin justamente salí de la escuela. Bueno, ya terminé con la escuela, así que pues Ya se ya por pudo hacer. fin. Exacto. Y creo que está bastante bien porque también se está armando en unos días bastante interesantes para el tema que traigo el día de hoy con Spider Arsenal, que vamos a estar hablando más adelante de el origen del hombre araña. Y bueno, sabemos que ya está próxima, al momento que estamos grabando este capítulo, ya está a unos días y probablemente cuando este capítulo lo estén viendo ya haya salido la película. Entonces, en este capítulo vamos a estar hablando de los orígenes. Del hombre araña, pero antes de pasar a esa parte, yo siempre inicio con los invitados preguntándoles para las personas que no te conozcan, que no saben lo que haces, cuéntanos un poquito en YouTube y en las redes y todo esto, qué es lo que es Spider Arsenal. Ok, pues como tal, yo en mi caso, bueno, el nombre de usuario completo es Spider Arsenal 117. Llevo subiendo contenido desde finales de 2016, inicio del 2017 más o menos. Empecé como tal, soy un canal que se dedica completamente a lo que sería reseñas de cómics. También de vez en cuando subo lo que sería unboxings, de lo que sería cada que hago alguna compra relacionada a cómics. También de vez en cuando hago reseñas de algunas figuras que por ahí llego a comprar. Es un canal que está pues dedicado completamente a lo que serían mis gustos. De hecho, se puede decir que nace completamente de ello, ya que pues en mi caso, pues haz de cuenta que yo en mi caso fui creciendo con varios de los canales pues comiqueros por ahí de pasado lo que sería 2010. Entonces, realmente pues sí es como de que De en hecho, mi me habías caso, comentado, ¿no? Se me hizo interesante cuando estuvimos ahí platicando en el chat, que te habías tú topado un video de los míos, sí, de hecho, pero bien antiguo, ¿no? O cuando sea, eras Geek Galaxy, de hecho, sí, se me haz de hizo cuenta que chistoso. ya cuando me mandaste cuando te mandé mensaje, me dije, ah, caray, ¿por qué me suena tan conocido? Ya de ahí me puse a investigar así, me dije, no manches, es Geek Galaxy. De hecho, se puede decir que tú también fuiste una de mis inspiraciones. O sea, haz de cuenta que agarré muchas inspiraciones de varios canales Es que en ese de momento sí me acuerdo, había, bueno, yo tuve la oportunidad ahí, hablaba con quién era este Comic Cosmos, Dan 100, así. ah, eran como los canales que estaban en esa Sí, época de de ese hecho, tipo, por ¿no? ejemplo, Dotgeek también. O sea, es Ándale. como que más o menos de muchos de ellos estoy bastante, pues, influenciado. Tanto así que hasta incluso, de hecho, más adelante cuando hicieron el canal de Multiversum Comics, pues, sabes de cuenta que yo también soy completamente de ellos. Entonces, pues es como que un honor completamente toparme con la gente que me inspiró, con la gente que, pues, de cierta manera me fui influenciado. Entonces, la verdad, para mí es un honor justamente el hecho de que, pues, el que me hayas invitado. Sí, Eh, se me hizo interesante porque pues uno da por hecho que ese tipo de videos, al ser uno tanto antiguos y grabados en otro momento, en otro formato y todo ese tipo de cosas, pues como que a lo mejor puede ser complicado que alguien los tope o los ubique y se me hizo interesante y dije, wow, el mundo no es tan grande a veces como creemos y estos hobbies o gustos pues al final son los que nos terminan uniendo o juntando, ¿no? Como que hacen que se vayan a veces las piezas del rompecabezas uniendo y pues qué interesante que estemos por acá. De hecho, sí, en ese canal yo eh, inicié haciendo algo, yo creo, muy similar a lo que haces actualmente, que es reseñas de cómic, literal, mostrar las compras que hacía, mis lecturas y todo eso. Y bueno, ya la razón por la que le fui cambiando el nombre y todo eso es otra, debido a que yo fui dejando como que por lapsos el canal y todo eso. Y pues regresaba y siempre ya alguien tenía el nombre de mi canal. Siempre regresaba cuando quería y ya alguien, Mm. ya había otro Geek Galaxy, ya había otro espacio igual, entonces tuve que ahí hacer cambios y estamos ahora con el nombre definitivo de este espacio. Y bueno, ya que nos dijiste un poquito de cómo pues inicias tu espacio, en quiénes te inspiras o por qué empiezas a hablar de cómic y de tus hobbies en tu canal.
antes de eso, ¿cómo fue que a ti te empezó a gustar? Porque ya esa parte de grabar y subir y todo eso ya siempre suele ser algo que hacemos posterior, ¿no? A haber adquirido esos gustos, pero ¿de dónde nace todo el gusto antes de crear un canal? ¿De dónde nace el gusto tanto por leer cómic, por todo esto de mundito del coleccionismo, tanto de a lo mejor figura, cómic, o sea, de dónde nace una influencia? ¿Viene de tu infancia, algún hermano o simplemente viene de ti, de las cosas que tenías a tu alrededor? Pues, hazte cuenta que, por ejemplo, nace de la infancia. Hazte cuenta que yo en mi caso soy originario, soy completamente del 2001. Hazte cuenta que pues a mí me tocó, pues se puede decir que el boom de las de Marvel, en el caso de las películas, que fue cuando empezó a despegar, me tocó, por ejemplo, lo que es el Spider-Man de Tobey Maguire y Raimi, del cual pues se puede decir que pues Spider-Man es mi personaje favorito gracias a esas películas. También, por ejemplo, lo que serían las películas de X-Men de parte de Fox. Me tocó algunas otras, como por ejemplo el Daredevil de Ben Affleck, el Hulk de 2003, o sea, que a lo mejor son películas que hoy en día veo y que digo, güey, pues como que no son tan buenas que digamos, pero de alguna u otra forma me inspiraron. En el caso de DC, pues por ejemplo, me tocó en algunas, por ejemplo, la trilogía de Nolan, lo que sería Superman Regresa, o sea, obviamente también tanto lo que sería de las películas se vio medio influenciado de lo que serían las series animadas. En el caso, por ejemplo, de Marvel, pues por ejemplo, me tocan algunas en gran parte de mi niñez y adolescencia. Por ejemplo, alguna de ellas fue el espectacular Spider-Man, Spider-Man del 2003, la que es como tipo 3D de la de MTV. También, por ejemplo, Sí, sí, sí. también, por ejemplo, la Liga de la Justicia Limitada. Una que me encanta, que de hecho es la de los Jóvenes Titanes del año 2004, que pues de alguna otra forma esa de DC creo yo que ha sido la que más me ha encantado completamente. No sé, es como que el hecho de que pues realmente yo siempre como que conocía a Spider-Man, conocía pues a los personajes que en ese tiempo eran conocidos y pues el hecho de ver a personajes que a lo mejor pues yo no ubicaba tanto, pues es algo que se me hacía bastante padre. Se puede decir que también gracias a ello, pues es como que yo me fui influenciando un poco más, de acuerdo que de hecho justamente pues yo fui pues leyendo un poco más lo que se de los cómics. Yo en mi caso pues de niño llegué a tener cómics, pero pues digamos que pues los fui comprando así salteados. No fue hasta el año 2011 donde pues ya de ahí pues decidí comprar ahora sí de forma pues ya más constante. Empecé más o menos con lo que sería, bueno, en el caso de Marvel empecé con lo que fue la era heroica, que era todo esto posterior a lo que es el Reino Oscuro y el Asedio. Y con DC más o menos con lo que sería la Nueva 52, que realmente que a pesar de que pues es una etapa que a lo mejor como que no es tan buena, o bueno, para muchos no es tan buena, pues yo en mi caso le tengo cierto cariño, a pesar de que sí admito de que ciertas cosas no son tan buenas que digamos. Realmente, Y pues de aparte yo cierta creo forma, que de los nuevos 52 tiene ahí sus dos, tres joyitas sí, perdidas, de ¿no? O hecho, sí, o sea, sea, por ejemplo, tiene Batman, Aquaman, Batman fue muy Aquaman, bueno, Aquaman. Aquaman, por ejemplo, bueno, por ejemplo, no leí a leer, pero por ejemplo, Wonder Woman, que es por ejemplo con Brian Azzarello, también estaba muy Ah, Wonder bueno. Woman era bueno también. Ujú. Sí, Bueno, y sí dejó muchas cosas buenas. O sea, prácticamente la influencia principal, pues obviamente nace, como yo creo en muchos de nosotros de niños, que es con las películas, con las caricaturas, y eso es lo que a veces nos hace, pues, brincar, ¿no? sí, así es. Al cómic. ¿Recuerdas cuál fue el primer cómic que a lo mejor compraste, aunque fuera un número salteado? Porque en mi caso me pasó igual, que mis primeros cómics estaban salteados, realmente no comprendía muy bien esto de las cronologías y de dónde empezar cuando uno es niño, nada más ver los dibujos y todo eso, y ya, pero ¿recuerdas cuál fue el primer cómic? En mi caso fue un Daredevil número 7 creo que estaba escrito por Brian Michael Bendis, y bueno, en su momento me parecía muy oscuro, yo venía de haber leído Memín Pinguín y de la nada Daredevil y luego con una tonalidad o una manera de contar, al menos esa parte, ese arco que fue por parte de Brian Michael Bendis, era muy oscuro, entonces sí fue como que ahí tocar un poco contra pared. Ya después con el tiempo, de hecho ese número aún lo tengo, eh, lo volví a leer y estoy muy intrigado con esa época de Daredevil porque
porque era muy buena justo por eso, porque estaba tomado de otra forma. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer cómic que tuviste en tus manos? Pues de hecho, por ejemplo, yo me acuerdo, por ejemplo, yo recuerdo que fue un Superman número 26 de Mundo Beat. En este caso está interesante porque justamente porque tenía que era un tie-in de Crisis Infinita, del evento este de DC por allá de 2006. Yo en mi caso, pues en mi caso como yo no sabía nada de los eventos, nada de eso, pues es como que lo leí así normal. Y recuerdo que más que nada lo que me encantaba era ver el dibujo, el Superman completamente en acción. Ya recién que lo volví a releer, la verdad es que me dije, oye, pues realmente a pesar de ser un Teijin, lo siento bastante interesante, el arte también se me hace muy increíble. Todavía lo conservo, de hecho, haz de cuenta que a pesar de que a lo mejor capaz y que todavía está ando golpeado, que hasta incluso una de las páginas está casi, casi completamente desgrapada, pero pues ahí lo conservo, o sea, realmente es un cómic que en serio, pues conservo porque pues en cierta forma, pues me recuerda un poco más o menos dónde fue como que el inicio, se puede decir así. Ya si hablamos completamente de cuando ya empecé completamente a comprar cómics de forma constante, de que ya decir, ok, ya los cómics salen cada mes, ya de ahí es como que es una historia completamente, pues no voy a decirle de que sale cada mes, de que es número uno, número dos. Me acuerdo que fue un New Avengers número uno de la era heroica. Y ese cómic la verdad es que me gusta mucho, no solamente porque el hecho de que, pues, por ejemplo, tenía varios personajes que me gustan bastante y que de hecho yo topaba con, por ejemplo, Spider-Man, estaba La Mole, estaba Wolverine, sino que pues también me dio la oportunidad de conocer otros personajes que en ese tiempo no conocía o si conocía, pues era pues mediante otros medios. Por ejemplo, estaba Miss Marvel, que en ese tiempo era Carol Danvers, está, por ejemplo, Ojo de Halcón, que pues posteriormente también se volvería de mis favoritos, está, por ejemplo, Luke Cage, y por ejemplo, ¿cuál otro estaba? Está Jessica Jones, que pues es un personaje que también, que en mi caso pues no ubicaba porque pues para ese punto no había salido en ninguna serie, pero realmente pues es como que se me hizo bastante padre porque pues me dio la oportunidad de conocer más personajes pues completamente que no habían salido en en ningún medio y que de hecho hoy en día pues sí ya tienen hasta sus adaptaciones y toda la cosa. Entonces creo yo que pues es algo que sinceramente me encanta. ¿En qué estás más inclinado? ¿Te gusta más Marvel o DC? Creo que es la eterna lucha, ¿no? Sobre el cómic, en el sentido que siempre se quiere saber, ¿no? El qué gusta más. Y muchos a veces me han dicho, no, me gustan los dos y a mí ya no me gusta dividir, el cómic es uno y se ponen en el modo hippie cómic, pero yo soy de la idea de que por más que te gusten las dos editoriales o las dos casas más grandes de los superhéroes, siempre tenemos inclinación por alguna otra. O sea, siempre hay una que dice, sabes que me gustan las dos, pero si objetivamente cuento mis cómics, tengo más de Marvel o tengo más de DC. En tu caso, ¿cuál de estas dos te inclina más sus personajes? Pues haz de cuenta que, por ejemplo, yo en mi caso trato de leer completamente de todo, no solamente de Marvel y DC, sino que también independiente. Pero pues haz de cuenta que si a mí se me dijeran, así como tú dices, de que cuál prefieres más, así cañón, de que tengas más cosas y así, probablemente Marvel. Marvel creo yo que pues siempre he preferido un poco más Marvel que DC. O sea, no estoy diciendo que realmente DC tampoco me interesa porque, te digo, yo en mi caso trato de leer tanto DC, trato de leer también como que lo nuevo que ofrecen pues las editoriales. En este caso, algunos de los cómics que de hecho me gusta que son fuera de Marvel y DC, por ejemplo, sería Invincible o Hellboy. Pero a mí, por ejemplo, es como de que no me puedes quitar completamente Marvel. Son personajes que en cierta manera, pues me encantan en cierta forma. Obviamente mi personaje favorito, pues pertenece a lo que sería esa editorial. Y es que de acuerdo bastante porque pues yo en ese tiempo pues leía puro Marvel cuando comencé. Ya después como que más adelante me dije, oye, pues como que quiero leer otra cosa y pues ya de ahí me pasé a DC. No sé, siempre he tenido como que esa preferencia un poco por Marvel, aún a pesar de que, por ejemplo, que actualmente pues leo pues lo que sea, de alguna otra forma, cada que voy a comprar un cómic nuevo o así, de alguna otra forma siento que debo de tener, aunque sea algo de Marvel. O sea, actualmente pues en cuanto a publicaciones, pues como que Marvel, al menos aquí en México, casi no se ha traído casi nada pues nuevo en cuanto a las series actuales, pero de alguna otra forma, cada que sale algo nuevo, pues trato de darle un nuevo vistazo porque no sé, me gusta, básicamente, como ya dije, me gustan mucho los personajes, me gusta un poco acerca de cómo hay algunos personajes que puedo enfatizar mucho más. O sea, DC también tiene eso, pero es con Marvel donde siento yo que pues como que lo que destaco más y de hecho pues en cierta forma Marvel
pues es como que el motivo por el cual mucha gente pues se relaciona más con los personajes, de que pues te puedes relacionar más con ellos. Sí, y porque Marvel siempre tuvo como, de hecho, pues era por lo que destacan sus personajes, ¿no? Sí, exacto. Que cambia ya eso de lo que venía DC, de ser siempre seres, ya sea dioses o seres que venían de O otro tipo mitología, o planeta, sea, ajá, era poner a personas como tú, como yo, como nuestros padres, como cualquier persona en una situación donde por lo general era un accidente el que los llevaba tanto a ser el villano, tanto a ser el héroe, no, no son todos, pero si nos ponemos a pensar, una gran mayoría de los personajes de Marvel están creados bajo un accidente. O sea, el hombre sí, araña exacto, de le pica hecho. una araña por accidente. Hulk Hay, le pasa esto en el lo de campo la este, sí. explosión gamma. Por ejemplo, no sé, Iron Man, que por ejemplo, pues se vio pues afectado en un atentado. O sea, son personajes que en cierta manera, pues de alguna otra forma siempre se han visto relacionados mediante accidentes, pero que de alguna otra forma, tanto como se expresan, como en cierta manera se relacionan, pues los hacen bastante humanos, si se puede decir así. Sí, y también yo creo que por eso es tan importante el hombre araña, ¿no? Porque dentro de Marvel fue como un personaje angular en la creación de este tipo de historias más humanas que conectaran no, no únicamente con el público en general, sino con su principal mercado, que eran los jóvenes, ya que la Exacto. mayoría de los personajes, ya sea que eran personas grandes, gente con dinero o eran cosas que, Estudiantes. ajá, entonces el hombre araña fue como ese punto clave en los jóvenes de sentirse completamente identificado, porque, por ejemplo, siento que en esa época algunos personajes que eran héroes o que eran superhéroes, siempre salían como muy ganones, siempre eran ya galanes, siempre ya eran personas entre comillas populares, ya eran personas, pues sí, que aparte de ya ser socialmente, tener habilidades socialmente, eh, pues les tocaba, ¿no? Todavía ser héroes o algo por el estilo. Y justamente el hombre araña viene con eso de ser lo contrario, ser más algo, el típico chico tímido Ujú. de la escuela, algo con lo que conectaba más, no únicamente los jóvenes, sino incluso los lectores de cómic. Y pues tal vez es una forma de generalizar al público, pero pues al final era como la perspectiva que se tenía también de ese tipo de jóvenes, que hablando del hombre araña y hablando de tu canal, ¿cuál fue la razón por la que le pusiste Spider Arsenal? ¿De dónde viene así el nombre? Porque a grandes rasgos, pues suena obviamente yo diría, pues le gustan los cómics y le mama Spider-Man, ¿no? Sí. O sea, yo diría eso, pero Sí. dinos tú si esa es la razón o de dónde viene. Pues sí, de hecho, curiosamente, haz de cuenta que el canal originalmente se llamaba Arsenal 117. Haz de cuenta que como que en un inicio lo hice basándome tanto en mi amor por los cómics como por los videojuegos. Haz de cuenta que pues en un inicio cuando dije era Arsenal 117, Arsenal me basé en lo que sería el personaje. Pasa que en ese tiempo, cuando yo creé el canal, estaba en emisión la serie de Arrow de DC. Y haz de cuenta que uno de mis personajes favoritos era el de Roy Harper, Arsenal. Entonces es como que me decía, no, pues me gusta lo que es el nombre de Arsenal. Y 117, más que nada porque debido a que una de mis franquicias favoritas de videojuegos es Halo, pues haz de cuenta por el personaje principal, que es el jefe maestro. Ya más adelante, como que me dije, oye, pues quiero meterle algo más. O sea, como que siento que el nombre me gusta, pero como que algo le falta, como que le toca darle un toque, que algo que me diga que tengo lo que me gusta, pero como que le falta algo más. Y de ahí me dije, no, pues mi amor es Spider-Man, lo que es mi favoritismo por el personaje. Entonces, pues de ahí me dije, Spider Arsenal, y pues realmente de ahí se quedó. O sea, se puede decir que es como un conjunto de las cosas que me gustan, tanto lo que sería de los cómics, de las series pues en sí de las series, tanto de televisión como animadas, y pues 117 de lo que sería mi amor por los videojuegos, que en este caso se ve reflejado en probablemente mi personaje favorito. Entonces, realmente es como que hago una mezcolanza de todo, en el cual pues mezclo todos los elementos que me gustan,
con todos los colores que me encantan. Entonces, más o menos es como que lo que quise dar a entender. Ah, súper bien. Y oye, ya que ahorita me encanta a todos preguntarles su opinión sobre la pues, nueva película que se va a venir del Hombre Araña y qué Ujú. mejor que pues preguntártelo a ti también, que vamos a estar hablando en más adelante del origen de este personaje, pero tú como lector de cómic y seguidor a lo mejor de tiempo de las historias dentro de las viñetas del Hombre Araña, ¿qué te parece o qué impresión tienes sobre esta entrega que obviamente está dirigida, yo diría, a otro público? Porque obviamente aunque los fans del cómic van a estar por ahí y a lo mejor son de los más tal vez emocionados, entusiasmados, también siento que no, al menos en lo que he notado es que es más el público como general, que les gusta el cine y todo eso, los que a lo mejor están con este hype muy, muy, muy grande y he visto más a los fans del cómic y eso como más neutros, como con las ganas, claro, de ver la película, pero no con esta euforia de saturar la página de Cinépolis para comprar los boletos. Entonces, me parece interesante ver esa parte. Entonces, me interesa tu opinión. ¿Tú cómo ves todo esto? Pues de hecho, fíjate que yo en mi caso, en cierta manera, soy como que, en cierta manera soy neutro. La verdad es que esta versión de Spider-Man, si soy honesto, como que me ha parecido muy regular en cuanto a desarrollo, siendo honesto, como que casi no he podido como que sentirme tan enganchado con él. O sea, puede que tal vez sea a varios motivos, tal vez sea de que pues yo vengo pues de ya como otros dos hombres araña, porque Estamos pues viejos, ¿no? sí, de hecho, o sea. Haz de cuenta que la niñez me tocó justamente Tobey Maguire, parte de la adolescencia me tocó Andrew Garfield, entonces como que, no sé, tal vez como que tal vez ya no enfatizo mucho con esta versión porque pues digo, no, pues esto ya lo viví, esto tal vez como que siento yo que no soy el público al que va dirigido estas cintas y de hecho creo que realmente como que esa es mi opinión, Estamos tal vez, viejos, esa es la exacto, palabra. sí. De hecho, o sea, incluso como que siento yo que como que esto se ve un poco afectado, o como no afectado, pero como que sí se ve muy relacionado con la cinta, más aún, por ejemplo, de que como el hecho de que vendernos, pues un poco la nostalgia, o sea, porque pues, realmente, siendo honesto, pues realmente vamos a tener el regreso de muchas de las cosas que ya hemos visto anteriormente, por ejemplo, los viejos villanos, todavía, obviamente no sabemos si va a ser cierto el rumor del regreso de Toby y Andrew, la verdad es que como que andamos completamente como que la mente vacía. Yo en mi caso pienso ir, Mira, en este momento, cuando ya haya salido este capítulo, ya se habrá sabido y seguramente el internet esté lleno de spoilers. Así que vamos a viajar ahorita un momento al futuro, vamos a instalarnos en el día jueves 16 de diciembre, que ya va a ser un día después del estreno de esta no película. sé. Di tú así, sí o no. ¿Salieron o no salieron los hombres arañas? Tobey Maguire y Andrew Garfield. Así, sí o no salieron. La verdad, digo que sí. Yo digo que a la verdad que sí, o sea. Yo O sea, digo, mira, yo quiero decir que sí, porque obviamente, o sea, me emociona la idea de que sí salgan y si salen y me spoileo, no importa, porque también yo ujú. no entiendo a la gente de que está buscando todas las escenas filtradas que pueden, pero compran el boleto el mero día para que no les hagan spoilers, pero tienen seis, Ándale. tienen 6 meses buscando ser spoileados, ¿no? Entonces, Está como por ejemplo lo que pasó con la actriz que hace esta de Yelena, con la serie de Hawkeye, de que posteó como que su aparición y que mucha gente anduvo diciendo, ¿por qué spoileaste? Que hasta incluso le reportaron la cuenta. Ese tipo de gente como que no les entiendo, o sea, es como que por una parte están rascando buscar todo tipo de spoiler y por otra parte se quejan ya que lo tienen. Entonces, ya dijiste que estamos en el futuro un día después de que salió la película, entonces ya dijiste que sí salieron. Yo voy a quedarme, mira, para que no muera la fe y así sí se agarren a madrazos la gente en el cine, si no salieron. También voy a decir que sí, sí salieron, la gente ahorita está emocionadísima, entonces, entonces vamos. sí, o sea, realmente, aún a pesar de que, por ejemplo, parte de mí está completamente neutral con respecto a la película, la verdad es que en cierta manera siendo emocionado porque, pues, no sé, o sea, el hecho de ver completamente de regreso a muchos, tanto de los villanos como muchos personajes que creí que nunca jamás íbamos a volver.
Y más aún porque pues sabíamos que las sagas anteriores iban a supuestamente continuar, pero pues que lamentablemente por X o Y razón jamás lo hicieron. Puede que tal vez le den un final, bueno, tal vez no un final a los personajes, pero sí a lo mejor un cierre. Obviamente depende de que pues si les vaya bien, pues capaz sí que podamos tener lo que tanto anhelamos, que es continuación de las otras sagas. Cosa que pues quién sabe, pero pues ya se imaginar mucho, la verdad, pero pues es como decía, ay, como decía el Cristiano, no me acuerdo si era Cristiano Ronaldo, que es como de imaginemos las cosas chingonas. A ver, tienes apagado el micro. Ya andaba aquí hablando sin el micro, pero estaba diciendo que fue Chicharito. Ah, Chicharito Chicharito, sí, perdón. el que dijo eso cuando creo que México estaba ahí según rifándosela en el Mundial. Entonces, Ándale. dijo esa frase, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, realmente a mí también me mantengo neutro porque vengo obviamente también de la época de cuando estaba Tobey Maguire y todo eso, pero me tocó también ver a Andrew y fui a ver las de Tom desde la primera con emoción, porque Sí, pues como que igual, de hecho. el Hombre Araña tiene esa parte especial en el corazón de muchos, como ya no digas tú si leyeron o no los cómics, pero sí como una película de su infancia. Entonces, pues cualquier entrega del Hombre Araña creo que voy a estar ahí, pero De creo hecho, sí. que no por eso todas me van a encantar. Y esta última entrega realmente lo que me emociona es el factor nostalgia, el factor Sí, ir a ver a los exacto. personajes que ya conozco, que ya conocemos, a los villanos que a lo mejor nos tocó a nosotros de niño, y realmente siento que el hype de esta película es la combinación, sí, de los nuevos seguidores, de los niños de la actualidad que están creciendo con Tom Holland, pero también siento que el factor nostalgia, como dices, es lo más importante y siento que está siendo el punto más importante para que esta película vaya a ser de las más taquilleras, que están Sí, exacto. abarcando a un chingo de generaciones, ¿no? Sí, de hecho, realmente como que creo yo que también lo veo como una muy buena oportunidad, porque capaz sí que a la gente nueva que creció con las películas ¿cómo dice?, de Tom Holland, pero que no les tocó todo lo de Raimi, todo lo de Toby, todo lo de Andrew, puede que tal vez sea una oportunidad para ellos para conocerlo, o sea, ¿sabes cómo? Es como tú dices, es como que el choque, como que la mezcla generacional, tanto de lo nuevo como de lo viejo. Y creo yo que pues eso es como que el principal encanto que a lo mejor estoy viendo con la película, el hecho de que pues está mezclando pues ya tres generaciones de lo que sería el personaje en el cine y que realmente causa cierta emoción. O sea, en mi caso, el hecho de volver a ver básicamente, o en mi caso, que por ejemplo a mí me tocó la trilogía de Raimi y como te digo que también me tocó la de Webb. O sea, el hecho de volver a ver lo que sería William Dafoe como el Duende Verde, Alfred Molina como el Doctor Octopus, el hecho de, por ejemplo, ver, pues, no sé, a villanos de la saga de Andrew, por ejemplo, el Lagarto, a Electro, que pues, que puede que quizás Electro en The Amazing Spider-Man 2 no sea como que el gran villano, pero pues, en cierta manera también está chido porque como que le hacen cierta modificación, o sea, como Fíjate que, que yo le tengo una relación o sea, más de cariño, es de esos gustos culposos, el ujú, aspecto de Electro, porque a mí, obviamente sé que es algo completamente distinto al aspecto del cómic, pero me gustaba, o sea, yo soy como un poco partidario de que se atrevan a traer formas sí, de distintas hecho, a los personajes, porque hay cosas pues que no quieres ver al traje original, en mayones, en traje de licra o algunos personajes, sí, y de funciona mejor hecho, así, ¿no? sí, de hecho, haz de cuenta que hasta incluso, por ejemplo, casi nadie le gusta el traje de Amazing Spider-Man, pero de la primera. A mí personalmente sí me gusta, o sea, creo No, a yo mí se me que hace bien chingón. a mí, por ejemplo, no sé, o sea, recuerdo que cuando lo vi por primera vez, casi siendo adolescente, se me hizo chido, o sea, como que fue una actualización, como, o sea, en sí como que querían hacerle como una actualización al traje y en cierta manera como que hacer como que lo que fácilmente haría alguien en la vida real y creo yo que se me hizo chido, o sea, es un traje que realmente como que sí está chido. Obviamente, pues en la secuela como que ya quisieron hacer uno más asemejado y en cierta manera está padre. De hecho, el traje de la segunda a mí me encanta bastante. Pero es como que sí siento feo ver cómo el traje de la primera a veces lo tratan bastante feo, pero a mí se me hace como experimento, se me hace chido. Creo yo que en Sí, cierta forma. y en la 2 como dices, el traje tiene un detalle de imperfección que me gusta porque le da ese realismo. Por ejemplo, Ujú, eso que
que justo hace unos días estaba viendo nuevamente las películas de Andrew porque son de esas, las de Sam Raimi, pues las vi tanto de niño y las Ajá. daban tanto en la televisión y todo que las tengo todavía muy presentes, pero las de Andrew las vi en el cine a lo mejor alguna vez por ahí en televisión, pero la verdad es que no. Y como que tenía ganas de volverla a ver y la disfruté mucho más ya conociendo el nuevo producto de la versión del Hombre Araña actual que está en el universo de Marvel con Tom Holland, me hizo que me gustara aún más la perspectiva que estaba dando Sony con Andrew, porque el traje en ciertas partes me gusta cómo se ve incluso las arrugas del traje cuando Ujú. él voltea hacia un lado o hacia otro, dando ese realismo a que realmente es una licra lo que trae, incluso en algunos movimientos que él hace cuando se está balanceando con la telaraña en la ciudad, hace ciertas acrobacias o la manera en que se balancea se ve más natural él, su forma Sí. de moverse a como se miraría un chico que acaba de tener poderes, Sí, o sea, es trepando como por la que ciudad, ¿no? mucho más ágil, o sea, realmente es lo que me gusta mucho ese tipo de detalles que tenía la saga, Y porque parece hasta incluso, araña. o sí, o sea, realmente, o sea, sí, porque hasta incluso en la escena donde está peleando con el lagarto en la escuela, que hay una parte donde como que lo envuelven telaraña, que hasta incluso se arrastra sobre él, o sea, es como que tú dices, eso ya es como completamente araña, y Es son el detalles, hombre araña. exacto, o sea, sí parece hombre araña completamente, y realmente se me hace bastante padre. Hasta incluso, no sé por qué el detalle de los lentes, o sea, básicamente son unos lentes de sol que le puse así a la máscara, se me hace chido, o sea, es como que yo en mi caso si hiciera un traje así completamente, si tuviera poderes y hiciera un traje así, yo lo más seguro es que sí agarraría como que lo primero que tendría en mi casa, no sé, es como tipo, no, pues, digamos, agarraría estos lentes de sol y ya de ahí es como que le quito aquí los lentes y ya, ahí tienes. ¿De qué color sería? O sea, vamos a ponernos modo niños y ponernos en esa pregunta, ¿no? Que nos hacíamos de si tuviera un poder o ese tipo de cosas, ¿cuál sería? O sea, antes de pasar a nuestro aspecto, porque creo que esa es una forma interesante, lo que se viene después del poder, pero si tuvieras un poder, no nos vamos a poner a querernos aquí ponernos bien, bien mamadotes como Superman que está súper roto. No, así uno solo, o sea, una o dos habilidades que te gustarían tener si se pudiera. Pues, no sé, por ejemplo, una cosa que siempre me ha gustado, aunque pues es fuera del personaje de Spider-Man, por ejemplo, la supervelocidad. No sé, o sea, el hecho Sí, de que, por puede ser ejemplo, de cualquier tipo no sé, de personaje. ah, ok, sale. Pues, por ejemplo, super velocidad es algo que a mí siempre me ha gustado porque, pues, o sea, el hecho, por ejemplo, no sé, imagínate capaz y que dices, oh, no, se me va a hacer tarde para la escuela y eso que falta un minuto. Es como que dices, no, pues en un minuto ya me bañé, ya me alisté, ya me cambié, ya desayuné, ya nomás queda un minuto, le corro a la escuela y ya de ahí ya estoy completamente, o sea, es como que es un poder que se me hace súper útil, o sea, porque Como pues un es, tipo Flash. ándale, sí, más o menos, aunque pues eso sí con sus limitantes, claro, porque pues no manches, tampoco vamos a alterar la línea del Sí, tiempo. no, tampoco queremos descubrir quién ha sido el responsable de nuestras tragedias, Exacto. pero, pero sí, a mí creo que me gustaría teletransportarme, creo que sería una habilidad interesante también, irme de un lugar a otro y creo que también sirve para, pues como que para muchas cosas, te puedes, Ujú. llegar a un lugar, te vas a otro y si de la nada quieres escapar de alguna situación, basta con desaparecer. Creo que va un poquito ahí similar con Sí, de correr hecho. rápido, ¿no? Ándale, sí. ¿Y el color del disfraz, cuál elegirías? ¿Rojo, Pues, azul, amarillo? pues, por ejemplo, más que nada el rojo, azul y blanco, o sea, es como que son los colores que a mí me gusta ya mezclar. Un poco porque justamente recientemente lo hace como que ando encantado con el personaje del, bueno, la versión de Spider-Man de Play 4. Y, o sea, me encanta como que desde que salió este nuevo traje, la verdad es que me encanta mucho esa mezcla de colores. O sea, el rojo y azul es completamente clásico, pero el hecho de que le hayan agregado completamente el blanco, la verdad es que sí, le da cierto toque bastante fregón, la verdad. Fíjate, y no he tenido he visto el juego y no he tenido la oportunidad de probarlo, pero se mira buenísimo. Está muy bueno, ¿Qué está. tal? ¿De qué va un poco el juego? Porque obviamente
creo que va a respetar ciertas líneas de los videojuegos, como tener obviamente una historia y todo eso. La historia de este videojuego, ¿de qué va un poco a grandes rasgos? Pues haz de cuenta que en sí esta historia del personaje es completamente original. De entrada, pues haz de cuenta que esta versión de Spider-Man no es para nada novato. De hecho, haz de cuenta que vemos a un Peter a la edad de 23 años, o sea, tiene básicamente 8 años siendo completamente Spider-Man. Vemos como, en cierta manera, pues vemos como Peter, tras derrotar a lo que sea Wilson Fisk, pues se ve involucrado con lo que sería guerra de mafias. Tanto, y en cierta manera es interesante porque pues vemos una colisión, porque no solamente te metes de lleno a lo que es los pies de Spider-Man, sino que también a los de Peter Parker, y de alguna otra forma, tanto lo que vemos en ambos mundos van colisionando de cierta forma. O sea, por un lado, vemos lo que sería esta guerra de mafias que agarra con lo que sería la banda del dragón de Mr. Negative, este villano nuevo que debutó recientemente en los cómics. Y pues por otro lado tenemos lo que serían los aspectos personales de Peter, donde pues se ve involucrado trabajando con alguien más, que al final pues todo eso desemboca completamente en ellos. Es un juego que la verdad en cuanto a historia me ¿Cuál es gusta el bastante. nombre del juego para los que a lo mejor no tengan ni idea y les interese cuál es? Es Marvel's Spider-Man, está para PlayStation 4. De hecho, recientemente salió una edición remasterizada para el PlayStation 5. De hecho, haz de cuenta que también recientemente salió lo que es el spin-off del juego, que pues es básicamente enfocado en lo que es el personaje de Miles Morales, que pues en cierta manera el juego también tiene otros dos personajes jugables, que en este caso pues es Miles y Mary Jane. Entonces, pues realmente es bastante interesante, o sea, porque pues no solamente manejas a Peter y a Spider-Man, sino que pues también manejas otros dos personajes importantes para él. Suena muy interesante y para todos los que yo creo son fans del Hombre Araña es una super oportunidad bueno, no puedes andar por la ciudad en la vida real, pero puedes Ajá. sumergirte en un buen videojuego y en una buena historia. Sí, la verdad. Antes de pasar, perdón, al segundo bloque y antes de irnos a hablar a los orígenes del personaje, que creo que damos por hecho muchas veces que conocemos el origen por tal vez la película incluso de Sam Raimi o algo, pero hay ciertos detalles que son muy interesantes. Pero antes de pasar a toda esa parte, me gustaría saber cuál historia crees que es o cuál fue esa primera historia dentro del cómic en general, de tus cómics, que te hizo continuar leyendo cómic. Porque cuando uno es niño, como ya dijimos, compra números random, los lees, no sabes ni de qué va, empiezas en el número treinta y tantos, donde ya pasaron mil cosas, pero ¿cuál fue la historia donde tú de verdad te sentaste o la leíste y de verdad comprendiste la trama, lo que estaba pasando y te llevó a picarte más? Porque en mi caso recuerdo con mucho cariño historias como Civil War, historias como de ese tipo que me hicieron como sentir esa de, wow, estoy picado con la historia, tengo 12 años y quiero saber más. ¿Cuál fue en este caso la tuya? Pues justamente, de hecho, lo acabo de sacar justamente para ello. Pues haz de cuenta Uf, que justamente la muerte de Ultimate Spider-Man, yo en mi caso de que pues justamente fue de y los ese cómics que tomo ya. está complicado ahora ya de conseguir, ¿no? Sí, de hecho, haz de cuenta que este fue el primer tomo que yo tuve. Haz de cuenta que en mi caso, pues yo Mira, siempre, para los que nos están escuchando en Spotify o en otra plataforma, dinos qué tomo es el que tienes en tus manos. es el Marvel Omnibus de Ultimate y la muerte de Spider-Man, incluye lo que sería pues toda la saga, porque pues, haz de cuenta que no solamente involucra la saga de Ultimate Spider-Man, sino que también involucró otras series, involucró una que se llama New Ultimates versus Ultimates, si no estoy mal, Ultimate Avengers, algo así, que pues es como una especie de qué es lo que estaban haciendo los otros héroes mientras ocurría todo lo de la muerte de Spider-Man. Y el otro que es la miniserie de Ultimate Fallout, que pues es una serie que pues se enfoca en lo que serían las consecuencias tras la muerte de Spider-Man y tras lo ocurrido en de New Avengers, no, Ultimate Avengers versus New Ultimates, que de hecho pues es justamente en esta miniserie donde pues sale lo que sería pues el personaje de Miles Morales, es básicamente su primer debut. Y pues esta edición, haz de cuenta que bastante choncha, que costaba en ese tiempo 230 pesos. Yo en su momento que estaba siguiendo Ultimate Spider-Man, que fue de las, en sí cuando empecé a coleccionar ya cómics de forma constante,
Yo seguía 4 series, que era New Avengers, Amazing Spider-Man, Invincible Iron Man, que en ese tiempo era de Matt Fraction, y lo que sería Ultimate Spider-Man, unos números antes de lo de la muerte de Peter Parker. Recuerdo que ya cuando marcaban, no, pues de que compra el Omnibus para saber la demás historia, pues justamente lo vi. De hecho, en su tiempo estuve ahorrando bastante porque pues comprar este tipo de ediciones, pues como que siempre se me ha hecho un poco complicado. Pero recuerdo que pues lo compré, lo leí, me lo estuve leyendo básicamente toda la semana. Es un cómic que en serio en su momento me atrapó bastante porque, justamente más que nada porque recuerdo que en su momento me salió la noticia mediante internet, o sea, yo en mi caso que utilizaba, no sé, pues típico Internet Explorer, de que ya Ujú. es que cuando empiezas te salen como que la típica página de noticias así. Pues haz de Sí. cuenta que había marcado un artículo acerca de la muerte de Spider-Man y yo me quedé como de, ¿cómo es eso posible? O sea, entonces pues busqué el cómic, lo leí, realmente es un cómic que en serio me encantó tanto porque es todo el heroísmo que muestra que como Peter, a pesar de la situación tan tensa y tan complicada, en cierta manera da lo último pues para defender a la gente que le importa. De hecho, es más, hasta incluso recuerdo que este cómic, por ahí creo que tenía como 11 años o 12 en su tiempo, creo que sí me hizo llorar, o sea, me hizo soltar aunque sea una lágrima, la verdad es que, no sé, o sea, fue algo que estaba bastante chido. Y es un cómic que, aun incluso esta edición, a pesar de que ya de hecho salió una nueva, yo en mi caso sigo conservando esta. Esta sinceramente me encanta, no solamente por ser el primer Es de recopilatorio. Brian Michael Bendis o de Sí, quién de es? hecho, es de Brian ¿No? Michael Bendis y también en lo que sería Mark Bagley, Mm. que justamente Mark Bagley regresó en esta serie. Tenía rato que no salía, no, es que Mark Bagley regresó justamente pues para ya dibujar los últimos números. Y es una serie que pues conservo tanto por el impacto que tuvo en mí como por la edición. O sea, esta edición ya es muy difícil de conseguir y al ser mi primer recopilatorio le tengo mucho cariño. Entonces es un cómic que en serio para mí en cierta manera me ha marcado. Entonces es una edición que siempre pues conservo completamente ahí en mi colección. No, sí, aparte para los curiosos y a los que les gustan este tipo de datos, si no tengo malentendido, la versión de Andrew Garfield fue la versión de él ya dentro del traje y en el aspecto que se viera un poquito más acrobático, más arácnido el rollo. Fue muy inspirado en el dibujo de esta historia de Ultimate Spider-Man. Para los que se la quieran checar, pues ya tienen ahí esa recomendación. Y aparte yo había visto por ahí que esta historia también se recomienda mucho para todo aquel que se quiera integrar al mundo del hombre araña, pero de una forma a lo mejor no tradicional, debido a que a veces puede ser un poquito pesado introducirse con alguna historia clásica del origen o irse directamente a su universo normal, y muchas veces esta puede ser una alternativa fresca para introducirse, te gusta y luego pasas a leer un poco más ya de todo lo que se ha creado alrededor de estos años. Así que chéquense esa historia de Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis, muy recomendada. Y bueno, vamos a pasar a lo que es el segundo bloque de este podcast. Que no olviden que si nos están escuchando y viendo aquí en YouTube, dejar su like, y si nos están viendo en Spotify, bueno, escuchando más bien en Spotify o en cualquier otra plataforma, pues también ahí que le den el corazoncito. Nos vemos ahorita en un momento para estar hablando con el buen Spider Arsenal de el origen de el hombre araña. Así que nos vemos en un momento. Y bueno, amigos, estamos de regreso para seguir aquí con Spider Arsenal, platicando en este segundo bloque que traemos un tema que, bueno, ya lo estuve diciendo mucho al inicio, el origen de el hombre araña, de Spider-Man. Eh, el origen, yo creo que hablar del origen del hombre araña es un poco complicado debido a las incluso eh, distintas versiones que se le han dado ya al paso del tiempo, y obviamente muchos pueden tomar como origen eh, su primera aparición o su primer número, el Amazing Fantasy número 14 si no me equivoco. 15 más bien. 15. Cuéntanos tú un poco a alguien que obviamente es imposible que alguien que esté escuchando este podcast de cultura geek no conozca del Hombre Araña, pero
creo que sí hay muchas diferencias en el origen que muchos pueden conocer en el cine Ujú. de lo que es realmente en su primera aparición. Cuéntanos tú un poco de qué va ese cómic que tienes en tus manos. Sí, pues como tal, Spider-Man es un personaje que apareció por primera vez en Amazing Fantasy número 15 en el año de 1962. Sus creadores, pues obviamente viene de lo que sería de la época Marvel en ese tiempo, que sería Stan Lee y lo que sería Steve Ditko. Pues digamos que el origen de Spider-Man, pues tiene un poco que ver, bueno, más que nada nos muestra lo que es Peter Parker, que en ese tiempo, bueno, lo muestra como un adolescente completamente marginado, tímido, que básicamente le hacen bullying. O sea, básicamente es lo que, bueno, al menos allá me imagino que ya se refiere a él como un ratón de biblioteca. O sea, básicamente es como que el niño, pues, que saca siempre 10 en las clases, que nunca falta y así, pero pues todo eso hace de que, pues, no tenga una muy buena relación con lo que serían sus compañeros, los cuales lo molestan, principalmente lo que sería Flash Thompson, que pues se puede decir que es como que el bully que constantemente pues anda pues ahí molestando lo que sería Peter. Pues Peter es como dije, es alguien completamente tímido, de hecho vive con lo que serían sus tíos, que en este caso es el tío Ben y la tía May, que es una pareja, aquí se presenta como una pareja pues de ancianos, los cuales pues se puede decir que pues lo quieren bastante y que lo tratan como si fuera su propio hijo. Durante un día en el cual pues Peter trata de invitar a una compañera suya para ir a una exposición de ciencia donde pues es rechazado, pues Peter hace presencia en lo que sería un acto científico donde andan experimentando y sin que se dé cuenta durante el experimento una pequeña araña se ve expuesta a lo que serían niveles de radiación, la cual pues antes de que ésta muera pues se cuenta que termina mordiendo a la primera persona a la que cae, que en este caso sería Peter, quien pues repetidamente se empieza a sentir bastante mal, de hecho se sale completamente del lugar y justamente cuando está a punto de ser atropellado por lo que sería pues alguien que pues iba pasando por allí, pues automáticamente sus poderes hacen presencia, se puede decir que Peter da un mega salto, lo cual hace que pues básicamente termine completamente aplastado. De ahí pues das de cuenta que el cambio es completamente repentino. De hecho, pues haz de cuenta que lo que era la época, en el caso de la época de los 60, que pues muchos de los personajes de Marvel, por ejemplo, ya sea Hulk o los Cuatro Fantásticos que tenían con temas científicos, en este caso Spider-Man lo que era la radiación, que pues era un tema que pues era bastante hablado y que se tiene mucho temor en estos tiempos, principalmente pues por lo que fue las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, con lo que la de la bomba atómica. Pero pues volviendo a lo que es la historia, pues Peter dice, no, pues déjame, tengo estos poderes, pues puede que tal vez los utilice pues para beneficio propio. En este caso, Peter asiste a lo que sería una especie de exposición de lucha, donde pues das de cuenta que este dice, no, pues si de que decía de que si ves al luchador estrella, pues es como que te dan cierta cantidad de dinero. Peter decide entrarle, sirve que pues pruebas unas habilidades, no más que por miedo a que lo reconozcan o que de que llegue a fallar, pues se pone lo que sería una máscara. Obviamente pues Peter termina completamente ganando, lo que hace, lo que llama la atención, lo que sería del dueño del lugar, quien le dice, oye, pues imagínate tú con tus habilidades, yo soy un representante de televisión, pues básicamente podemos sacar dinero. Por lo cual pues Peter dice, ah, pues chingón. De ahí pues Dice, Peter aquí de salió la aquí soy, oportunidad, de anda, aquí sí, soy, de aquí soy. jalecito fácil, y dice, a huevo, ¿no? Pues sí, de hecho, Peter inmediatamente pues se confecciona un traje y de hecho aprovechando lo que serían sus habilidades en la ciencia, crea una especie de dispositivos para lanzar lo que sería redes, por lo cual pues básicamente se hace llamar a sí mismo Spider-Man. De ahí, haz de cuenta que Peter empieza pues como tal a ser una celebridad, empieza a dar varios shows. En una ocasión pasa de que luego de que termine su primer espectáculo, Peter ve como un policía trata de atrapar a un ladrón, el cual pues termina dejando escapar, adjudicando de que pues él no tiene, básicamente él dice, no, pues no es mi pedo, o sea, tú eres policía, tú te haces cargo, es tu Es chamba. tu jale, Ándale, sí, es tu jale, o sea, tú es no te tu haces jale. cargo. O sea, O sea, que yo esté bien cabrón, no me hace tener la responsabilidad, ándale, legal, ¿no? exacto. Por así decirlo. Cosa que pues obviamente le terminaría resultando mal, ya que pues justamente una noche mientras regresaba de unos espectáculos, nota que la policía está en su casa y se da cuenta de que pues su tío Ben fue asesinado. Completamente lleno de ira, va a buscar a lo que sería el responsable, solo para darse cuenta de que pues este es ni más ni menos que el ladrón que dejó escapar
la noche anterior que estuvo. O sea, es ahí donde Peter pues es como que dice, chale, pues de La cagué. la cagué, exacto, de haberlo detenido, tal vez mi tío Ben hubiera seguido vivo. Entonces, pues ya de ahí es como que pues Peter aprende que con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es un origen que se puede decir es sencillo, pero que de alguna otra forma, pues logras empatizar completamente con el personaje, no solamente por su situación, porque admitámoslo, de alguna otra forma, nosotros siempre hemos sido, pues como que ese cero a la izquierda completamente en la escuela o en el trabajo, de que pues tú dices, no, pues casi No, nadie. no es mi pedo. Ándale, sí, o sea, como que casi nadie nos pone atención o que somos de pocos amigos. Y pues muchas veces es como que decimos, ya por ejemplo, es lo que uno haría completamente. O sea, uno queriendo poder fácilmente diría, no, pues me voy a volver popular, no me importa los demás, me importa solamente yo mismo. Y pues Peter tuvo lamentablemente pues lo que sería pues esa desgracia y pues es como que un golpe mismo de la realidad diciéndole de que pues que se comporte, de que pues, realmente fue un golpe del destino acerca de que pues, lo que estaba haciendo estaba mal. Realmente el origen de Spider-Man, a pesar de que pues, es bastante cortito, porque pues este número, en sí, de hecho, una cosa interesante, esta serie de Amazing Fantasy originalmente era una especie de tipo serie de antologías de historias tipo de terror y de suspenso, la cual pues digamos que pues justamente este fue el último número de Amazing Fantasy porque la serie iba a ser cancelada, entonces Stan Lee dijo, no, pues antes de que la cancelen, quiero presentar un personaje más, en este caso fue Spider-Man. De hecho, esta edición de Marvel Clásicos pues trae lo que serían las otras dos historias que trae, que pues en este caso son como historias tipo de terror y ciencia ficción. Eh, pero pues haz de cuenta que pues ya de ahí el personaje, pues porque en cierta manera el personaje agarró mucha popularidad. De hecho, lo que es el Amazing Fantasy 15, pues es actualmente de los cómics más populares de la historia. O sea, es un cómic que realmente en su estado más óptimo original, pues sí es bastante caro. No, ha de ser Entonces, carísimo. carísimo, exacto. O sea, exacto. Sí, ha de Entonces, estar elevadísimo. ujú. Entonces, pues en cierta forma es un origen que a lo mejor, básicamente es un origen icónico del personaje, se puede decir que es el origen base, que a pesar de que hemos tenido, sobre todo en las adaptaciones, pues es un origen que en cierta manera siempre se ha respetado, que siempre, pues a pesar de que se le han hecho una que otra modificación, siempre ha estado completamente ahí. Y se puede decir que pues es el momento donde el personaje pues tiene su momento, bueno, básicamente tiene su punto de origen. Se puede decir que el origen de Spider-Man es tan conocido como lo que es el origen de Superman o el origen de Batman. Entonces, realmente, tanto lo que sería empatizas con el personaje por el hecho de que es básicamente un adolescente, porque pues realmente uno cuando está en esa edad pues tiene ciertas cosas que pues a lo mejor uno se relaciona bastante bien y realmente pues lo que hacía interesante al personaje, o sea, o lo que creo yo que hizo llamativo al personaje, el hecho de que pues era básicamente casi un niño, que el cual pues básicamente pues tiene pues sus responsabilidades tanto con la escuela, tiene sus responsabilidades con su familia, entonces Y es lo que. que, sí, ¿Mm? perdón, y que en este número tiene, por ejemplo, un cambio, siento, en el inicio donde puede ser el chico nerd con problemas y todo eso, pero una vez que adquiere el poder, sí toma una actitud distinta a él ya de confianza, Ujú, de incluso más rebelde, porque es una muestra de cómo él al ser más fuerte se identifica con los que le hacían bullying y ya podía él también tener una actitud tal vez similar, pero esa actitud es lo que lo hace no detener a este ladrón y que termina en lo que ya sabemos, la muerte del tío del Ben. tío Ben, pero justamente eso se me hace interesante, ver cómo él toma una actitud realmente, como dices, de un adolescente, como muchas veces nos pudimos haber comportado nosotros, donde en una edad donde tal vez sientes con un poquito de cualquier autoridad, la sientes demasiado grande, y aquí en este caso Peter asume el traje o los poderes en un inicio con ego, y este Ujú, es un golpe de realidad de que hay cosas que no importa si no te corresponden. ujú, El bien, como dices, no es si te corresponde o no, es simplemente
lo que es correcto. En este caso, él lo correcto era que si tenía la habilidad de detener a este ladrón, porque únicamente es lo correcto y si él podía hacerlo, lo puede hacer. eh, Eso es lo que marca la diferencia entre el suceso posterior con su tío Ben. Entonces, me parece muy interesante cómo marca el origen de una forma cruda, sinceramente, Ujú. porque la manera en que representaron esto en la entrega, por ejemplo, de Sam Raimi, que creo que esa parte, pues, se puede sentir, te puede transmitir cuando lo ves así visualmente, con personas, con actores interpretándolo, llevando las viñetas a la vida real. Siento que como dices, es uno de los orígenes más conocidos, igual que el de Superman, eh, pero viene de la mano de la crudeza de la historia, Ujú. ¿no? Sí, exacto. O sea, realmente, pues es un momento que realmente como que es el golpe que le da la vida completamente a él. O sea, es como que él se puede decir que tiene completamente nublado el momento que obtiene sus poderes está completamente nublado de la vista. Es como que dice, ahora sí yo soy el más chingón aquí, ya nadie me va a volver a decir qué rollo conmigo. Y pues haz de cuenta que la vida literalmente le da una bofetada y le dice, no, así no es como que debe ser. Es básicamente el karma, si se puede decir así completamente. Sí, es como un karma y este mismo origen se ha representado en otras historias, ¿no? Por ejemplo, creo que, si no me equivoco, hay un cómic de Marvel Mitos, si no me Ah, equivoco, sí, de hecho. Ujú. mira, ¿lo tienes por ahí? Sí, de hecho, Ah, justo. súper, súper, porque yo, Este está ajá. bastante padre. De hecho, justamente aprovechando de que anduve sacando de ahí, aquí está, por ejemplo, el de mitos, que pues es básicamente una reimaginación de lo que sería la Missing Fantasy 15, no es que pues aquí pues lo ponen un poco más, no decir modernizado, sino que pues se puede decir un poco más, pues Actualizado, sí. actualizado, sí. Y Y de hecho, pues, agregan elementos a todo lo que ya se conoce de la Amazing Fantasy 15, ujú. agregan elementos que creo que incluso pues le dan todavía, o sea, si ya era crudo, aquí le dan todavía más peso, desarrollan un poquito más al tío Ben, entonces tiene todavía como más crudeza ese final, ¿no? Sí, de hecho, haz de cuenta que justamente causa interesante porque en Amazing Fantasy 15, haz de cuenta que el tío Ben, pues es como que nomás dice algunas cuantas líneas y ya de ahí, pues es como que se muere. Como que posteriormente, en cuando por ejemplo se llega a revisitar este momento en la Tierra 616 o incluso en otros universos, por ejemplo el Ultimate, que también tuvo su reimaginación del origen, pues es como que se enfoca más, por ejemplo, en mostrarte lo que es la relación de Peter con el tío Ben, o sea. Y obviamente, pues de ahí surge lo que sería pues la icónica frase del personaje, que se puede decir que es como ¿cómo decirlo? Que es como su tesis, por ejemplo, su rasgo más importante, que es la de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que pues ahí está completamente adjudicada a lo que es su tío Ben. Sí, porque Entonces, en el Amazing Fantasy 15 creo que es el narrador, ¿no? sí, de El hecho, que lo dice. Y ya aquí se lo adjudican al 100% al tío Ben en el cómic de mitos. sí, de hecho, justamente aquí está, mira, aquí. Justo ahí, Peter se va después de darse cuenta de la estupidez que acaba de cometer debido a pues a su rebeldía, al ego que le estaba dando sus poderes, y la icónica frase está dicha por el narrador. Exacto. Entonces, Y es eso algo sí, muy pues, interesante. Cómo con el tiempo se volvió, ¿no? Como que la gente lo fue adjudicando 100% al tío Ben y hasta la hora, como dices, es una de las bases del personaje y es una de las cosas que muchas veces es lo que lo motiva a seguir continuando, a dejar claros sus valores, ¿no? sí, exacto. O sea, realmente es una frase que se puede decir que no solamente está de adorno, es una frase que se puede decir que pues yo lo considero como toda una tesis del personaje. O sea, realmente es como que una frase que está completamente adherida al personaje y que realmente es lo que representa lo que es el personaje de Spider-Man, que es básicamente el poder y la responsabilidad como algo completamente junto. Entonces, en cierta forma, O sea, tú es dirías que es muy poderosa, o sea, puede sonar muy mamador,
pero Ujú. yo diría que la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad tiene mucho peso, ¿no? Sí, de Tiene hecho. un valor interesante fuera del personaje que se puede utilizar y que la puede uno incluso utilizar en su vida diaria, ¿no? Sí, exacto. O sea, realmente es una frase y es como que realmente lo que hace que uno enfatice con el personaje, porque pues muchas de las frases que a lo mejor muchos dirán, ah, pues qué mamador de tu parte suena, pero de alguna otra forma mucho de esto se puede aplicar a nuestra vida cotidiana, básicamente quiénes podemos llegar a ser. O sea, realmente todos podemos, es como lo que dicen, de que todos podemos ser Spider-Man, pero no solamente es acerca de ponerse el traje y básicamente fingirse él, sino que pues seguir lo que serían sus motivantes, seguir todo lo que él representa. Eh, Realmente pues es un personaje que mucha gente se puede identificar y que todos podemos serlo básicamente si seguimos los ideales de él. Sí, y aprender a escuchar a la gente Ujú. porque creo que esa es de las cosas más interesantes, ver cómo él, en este caso, por ejemplo, en el cómic de Mitos, donde reinterpretan un poquito esto, cómo el tío Ben le dice eso a Peter y él lo toma como, "Bah", o sea, y cuántas veces uno no nos ha dicho a alguien algo, una persona mayor, y no lo tomamos en serio, porque pues no sé, solemos descalificar cuando uno es joven las Ujú. cosas que te dicen las personas mayores, pero las personas mayores muchas veces están llenos de sabiduría, las vivencias es lo que te hace muchas veces sabio debido a que las experiencias dan conocimiento y muchas veces creo que eso me gusta de este cómic o de este personaje y de su origen, que te deja claro que muchas veces la gente a nuestro alrededor, las personas mayores a nuestro alrededor, tienen algo importante que decir y que muchas veces tal vez debería ser tomado en cuenta porque pues muchas veces puede hacerse ya tarde, Sí, puede hacerse después y tal vez te puedas arrepentir. Entonces es algo exacto. O sea, muy realmente, interesante. ujú, o sea, realmente uno nunca sabe cuándo esa persona que tanto queremos va a estar siempre con nosotros. No sabemos exactamente cuándo será el día en que esa persona, pues, de que siempre está ahí para nosotros, al final ya no puede estar. Entonces, es como que uno tiene que apreciar todo lo que dice, haz de cuenta, escuchar, sobre todo, o sea, escuchar lo que serían las palabras de uno, darle la mano a una persona cuando se necesita. Y sobre todo, pues es como que aprender a tener ese balance. O sea, si puedes ayudar a uno, pues terminas ayudando a todos. Entonces, realmente creo yo que pues es lo que en cierta manera, de alguna otra forma, siempre se ha tratado de respetar con el personaje. O sea, realmente es lo que sea sus ideales, pues es un personaje que cuenta con muchos ideales, de que pues es casi, casi un modelo a seguir para muchos, o sea, realmente. ¿Ha habido alguna época que esto no estoy yo muy enterado y no sé si tú sí y si sí, tal vez pues la respuesta es que no, pero ¿ha habido alguna vez eh, el- alguna versión de Peter un poco más oscura, dejando de lado cuando obviamente tiene el simbiote encima tal vez, sino alguna, alguna época un poco más oscura del personaje o hasta la hora, bueno, hasta la fecha ha sido un personaje que se ha mantenido como en un inicio? Pues en sí el personaje ha tenido alguna que otra etapa así. Diría que a lo mejor a veces estaría, por ejemplo, versiones oscuras, a veces los que se presentan en otros universos, por ejemplo, lo que serían las versiones vistas en, por ejemplo, lo que serían los What If, que pues recientemente el término de What If ya es muy popular gracias a la serie de Disney Plus, pero realmente el personaje, sobre todo en ese tipo de cómics, siempre se ha presentado versiones que pues son un poco más oscuras, que hasta incluso se distorsionan completamente sus orígenes. De hecho, me hace acordar de un What If donde básicamente te cuentan de que Peter en algún punto llega a matar al tío Ben, no, llega a matar al asesino del tío Ben, y pues das de cuenta que está interesante porque pues Peter se puede decir que como que de ahí agarra una actitud un poco más pues rebelde. O sea, es como que trata de seguir siendo un héroe, pero pues es como que ya no tiene miedo completamente, pues a arrebatar completamente una vida. Pero es como que, te digo, realmente un poco lo que es la idea del multiverso, que pues es un tema de que aprovechando todo esto, pues se puede explorar bastante. En sí, el personaje, en cuanto a etapas oscuras, ya hablando de lo que sería el universo principal,
Pues ha habido una que otra, por ejemplo, no sé si, por ejemplo, se puede contar un poco lo que sería la etapa de Todd McFarlane con lo que sería el personaje, que de hecho que lo tengo justamente aquí, apareciendo Sí, aquí. de hecho es una de las épocas donde a mí más me gusta del Hombre Araña, sobre todo obviamente por el gran dibujo de Todd, dibujante de Spawn y de muchas Ujú. otras obras, Pues en sí, pero realmente un poco de lo que es la época de los noventas, que pues en sí es una época que para muchos es considerada la época oscura de los cómics, o sea, se puede decir que hasta incluso lo que es la saga del clon, donde pues la saga del clon de los noventas, donde pues el personaje, pues se puede decir que todo este rollo de que pues de que quién es el clon y todo eso, pues es una época que sí fue muy oscura para el personaje, pero que pues en cierta forma, entre toda esa oscuridad del personaje, pues logra salir adelante. Entonces, es como que más o menos un personaje que a pesar de las adversidades siempre logra una forma de superarlas. Y de hecho, ya me acordé justamente lo que sería, de hecho, la etapa de Civil War, bueno, posterior a Civil War, principalmente lo que es Back in Black, que pues no sé, bueno, no sé, más o menos como que pues posterior a la Civil War, pues la identidad de Peter queda completamente al descubierto y pues de ahí pues hay un problema con la tía May, donde pues Peter agarra una actitud mucho más sombría, donde pues este ya no tiene miedo pues a hacer completamente daño. Y pues se puede decir que también una de las historias que de hecho posterior a Back in Black, que pues fue como que lo que muchos consideran como que una de las peores historias, que fue justamente One More Day. Entonces, realmente en cierta forma el personaje, pues sí ha tenido sus épocas oscuras, la verdad. sí, sí ha pasado por cambios, tal vez no tan evidentes como uno pudiera imaginar, pero sí muy alejados de lo que es realmente él como personaje. Entonces, creo que del Hombre Araña hay bastantes historias interesantes y creo que a Spider-Man le pasa algo muy similar a Batman y es que sus villanos son unos de los que más destacan de Marvel. Creo que en Spider-Man hay excelentes villanos. Tenemos, creo que, bueno, aquí nos Tenemos, podemos ir de largo con los villanos. sí, eh, de hecho, haz Green de cuenta que como tal Goblin, ¿sabes? tenemos, por ejemplo, Doc Ock. ¿Cuál dirías tú que es un némesis? O sea, como pensando en Batman, Joker, Pues eh, como tal, yo siempre he dicho que, por ejemplo, lo que es el Duende Verde, o sea, Norman Osborn, se es puede un decir que gran es, enemigo. ujú, o sea, es un personaje que no solamente está ligado a Spider-Man, sino que también en cierta forma a Peter Parker, ya que pues Peter al tener relación con lo que sería su hijo, que en este caso es Harry, pues en cierta forma, de alguna u otra forma, siempre se había involucrado completamente contra ellos. De hecho, como tal, el Duende Verde, pues es algo que de cierta manera, de alguna u otra forma, siempre estará presente con el personaje, que hasta incluso pues ha sido algo hereditario, porque pues no solamente ha pasado a ser Norman, sino que pues tras la muerte de Norman, pues o la supuesta muerte de Norman, pues Harry posteriormente, pues vemos que este termina adoptando la identidad. O sea, es como que de alguna u otra forma, cuando el duende aparece en las historias de Spider-Man, significa que pues siempre es como que el término es de que siempre se dice que algo malo va a pasar, de que de alguna u otra forma los seres queridos de Spider-Man van a peligrar, que de alguna u otra forma algún personaje importante puede que llegue a morir. Entonces, realmente Norman Osborn es como que el eterno dolor en el trasero que tiene Peter como Spider-Man completamente. O sea, es una amenaza bastante grande, ya que no solamente se mete con lo que sería el héroe, sino también con la persona debajo de la máscara. Sí, siempre es como el típico bully se me afigura como muy tipo las situaciones de ahora, cuando la gente, cuando conoce a alguien que admira o alguien tiene estos grupos de gente que la sigue en los montones, pues siempre hay haters o gente que los odia y gente que así como busca cosas de su vida para ir a quererles decir que los aman. Hay gente que busca hacerles el mal en su vida personal y a mí algo así se me afigura el Duende Verde, como un bully que realmente busca no únicamente dañarlo físicamente, sino dañarlo moralmente, que busca hacerle un daño
no siempre físico, sino emocional. Y psicológicamente también, o sea, Ajá, en muchas ocasiones. sí, porque, pues, como dices, se mete con toda la gente a su alrededor. O sea, una vez que conoció quién estaba detrás de la máscara, ha ido buscando cómo meterse en, en esos puntos que más le pueden doler, que al final es el peso y la función de su anonimato, el que las personas queridas estén fuera de esos peligros que corre Spider-Man, pero con el Duende Verde, pues eso no pasa, ¿verdad? O sea, Sí, con exacto. O él sea, realmente una de las le cosas que quitó la vida a Gwen Stacy, o sea, ya Ujú, ha hecho una de las hazañas que como villano puede ser la más grande hazaña como villano, que es quitarle a la amada a su héroe o a su enemigo, pero también el Hombre Araña tuvo una de las más grandes fallas como héroe, que es ujú. que le arrebatara la vida a uno de sus seres queridos, uno de sus villanos. Sí, de hecho, hasta incluso justamente la muerte de Gwen Stacy fue todo un suceso para los cómics en general, ya que pues Gwen Stacy era un personaje que se puede decir que pues cumplía rol protagónico, pues era el interés amoroso de Peter Parker, por lo cual pues en ese tiempo, el cómic salió en los 70s, pues no era bastante común de que pues mataran a uno de los protagonistas, ¿sabes? Entonces, de alguna, y de hecho pues hasta dice que hasta incluso la muerte de Gwen Stacy representó lo que sería el fin de la era plateada de los cómics y de ahí empezó la era de bronce, entonces realmente es una de las, ¿cómo dice?, momentos más trágicos del personaje, ya que no solamente es una victoria para el duende, sino que pues también un fracaso completamente para Spider-Man. O sea, realmente te demuestran qué tipo de amenaza es el duende y en cierta manera es una carga que hasta incluso el día de hoy Peter sigue cargando pues bastante con culpa. Con el peso Ujú, con el peso, exacto. pues de lo que conlleva, ahora sí que volviendo a la frase, lo Ah, que sí. conlleva la responsabilidad de estar en el traje del Hombre Araña y de que sus enemigos no conozcan quién es quien está detrás de la máscara. ¿Cuál dirías que es otro gran villano de Spider-Man que bueno, ya su némesis, creo yo, estoy completamente de acuerdo contigo en que es sin duda alguna el Duende Verde? Me parece que todo cómo funciona en el universo de Spider-Man, desde la empresa, Oscorp, tanto Harry Osborn y Ujú. todo, se va muy de la mano a que es uno de sus villanos principales y uno de los villanos que a mí me gusta, que no sé si es de los más icónicos del Hombre Araña, pero sí es uno de los que a mí me gusta mucho y me gustaría mucho verlo en la pantalla grande junto con el Hombre Araña y es Wilson Fisk, que es Ah, sí. un gran villano que, bueno, yo estoy un poco confundido siempre sobre de quién es realmente villano, si de, obviamente es el como némesis de Dark Devil, pero en mucho tiempo también lo hemos visto como un gran villano de Para Spider-Man. Spider-Man e incluso en su serie animada aparecía Wilson Fisk, entonces es un villano también muy interesante, ¿no? Que aunque no tiene los poderes que tienen muchos de sus otros villanos, el poder recae en algo que puede ser incluso más importante que el poder de héroe y de tener estas, poder hacer estas hazañas, sino que es un poder normal, por así decirlo, un poder Ujú. legal, un poder político, un poder de mandatario, de empresario, un poder de nivel adquisitivo alto. De figura pública completamente, o sea. ¿Qué te parece a ti este villano dentro de cuando ha tenido estos choques con el Hombre Araña y sobre todo, qué opinas de la relación que se ha hecho en varias historias del Hombre Araña con Daredevil, que a mí sinceramente me gusta mucho ese match, me gustó mucho en el último round que está saliendo de Daredevil, como en un inicio es el Hombre Araña el que le va y le pone un correctivo a Daredevil cuando pues por accidente él comete, mata a alguien por accidente en un enfrentamiento a un civil, por así decirlo, un ladrón común y corriente.
eh, es el hombre araña el que va y le dice como que se está pasando de lanza. Y es muy interesante porque muchas veces suele ser al revés, Matt Murdock aconsejando como el hombre adulto, abogado, que es aconsejando a Peter, pero a mí me encanta este match de Daredevil y Spider-Man y de ver a Spider-Man con Wilson Fisk. ¿A ti qué te parece? Pues de hecho, justamente a mí me encanta lo que es el team up entre Daredevil y Spider-Man. De hecho, caso curioso porque justamente Daredevil es mi segundo personaje favorito de Marvel. Y realmente es como que se hace muy interesante por el hecho de que pues Daredevil, pues es como que muchas veces vemos como siempre trata de aconsejar a Peter, de que siempre, pues es como que un poco más experimentado, pero pues es como que está interesante ya que pues se puede decir que ambos a veces llegan a pues no coincidir, pero pues está como que esa química, lo cual hace que pues, inmediatamente terminen pues diciendo, ok, vamos a hacerlo de esta forma, ya vamos a ponernos de acuerdo. O sea, es un equipo que realmente logran dar completamente en el clavo acerca de lo que quieren. Y de hecho, en el caso de Kingpin, pues es una amenaza que, obviamente, de hecho, Kingpin justamente empezó siendo un villano de Spider-Man. O sea, realmente siempre me ha gustado mucho ver cómo Kingpin se relaciona con él, porque pues realmente está justamente la cosa de que Kingpin es alguien que pues es prácticamente una figura pública, de que mucha gente, a Perdón, pesar, él es originario de un cómic de entonces, o sea, viene principalmente como villano del Hombre Araña. sí, de hecho, originalmente el Ah, órale. personaje es justamente de Amazing Spider-Man número 50, que es donde hace su primera aparición. Y haz de cuenta que pues más adelante el personaje ya como que se relaciona más con Daredevil, que pues ya de ahí como que agarró más a Daredevil como su propio antagonista. Pero haz de cuenta que en sí, o sea, realmente, por ejemplo, lo que es interesante es que pues Kingpin, pues dentro de toda esa corrupción que hay dentro de él, del sistema, pues Wilson Fisk es alguien que pues, se puede decir que es como de que es una figura pública completamente. Spider-Man, y es algo que pues siempre me ha parecido bien curioso, a pesar de todas las cosas que hace como héroe, pues muchas veces ya ves que siempre la gente de Nueva York, principalmente Jameson, pues siempre lo tacha de amenaza, siempre lo tacha de delincuente, por lo cual pues es bastante interesante ya que pues muchas veces Kingpin pues aprovecha completamente de ello y es como que no sé, de que si Spider-Man lo ataca, dice, me está atacando, yo no hice absolutamente nada, vayan tras él. Obviamente Kingpin siempre ha sido alguien que de hecho en varias ocasiones lo han atacado. Se hace la víctima. Ándale, exacto. Aunque pues más adelante, de hecho, ya de ahí la han podido pues ya meter a la cárcel completamente. Y es como que pues es bastante interesante porque pues Kingpin, a pesar de que pues a lo mejor digan, no, pues de que este güey que es un gordito que hace nada, también como rival físico es bastante letal, o sea, es algo que siempre se ha dicho de que, Está gordo mamado, tipo ándale, sumo. sí, es algo así como el gordito ese de la escuela que básicamente, básicamente si te lo topas y le haces algo, básicamente este güey te va a poner una friega Son enorme. de esos güeyes que hacen ejercicio y que por alguna razón siguen grandes y gordos, pero que están fuertes. Es como algo Exacto. así, o sea, hay ciertos rasgos en ciertas personas así que ya su volumen es grande y que muchas veces tú dijeras, ah, pues está gordito, pero realmente Ujú. hacen ejercicio y están muy fuertes y algo así es este personaje. ¿Te gustó la interpretación que vimos en Daredevil en la serie de este Sí, la verdad villano? es que sí, la verdad es que sí. Realmente creo yo que Vincent D'Onofrio hizo un excelente trabajo como Kingpin, porque pues realmente logras empatizarte con él y es como que se da también lo que es el respeto y lo que es el temor hacia él. O sea, muchas veces, Pero es como un simp, ¿no? ándale, sí, casi, casi, pero es como que muchas veces cuando se arma cierto terror con él, porque es como que dices, no manches, o sea, más vale que el protagonista o la persona que está hablando con él tenga cuidado, porque si no le puede dar cuello. De hecho, una de las escenas que recuerdo de la serie de Netflix que ocurre en la primera temporada, que se me quedó muy grabado, fue cuando justamente uno de los secuaces lo humilla frente a Vanessa, que da ahí Ah, King, sí, sí. que básicamente lo saca del carro y le empieza a dar Es grotesca esa Sí, escena y te deja esa claro escena se me quedó marcada completamente y me dije, no manches, me quedé así como de, no mames, y le deja claro a la gente que a lo mejor no tenía un ejemplo, alguien que se inicia viendo la serie de Daredevil y que no conoce nada de Wilson Fisk, dice, bueno, pues este gordito, ¿qué puede hacer? En esa Ujú. escena, Kingpin deja bien claro
lo trastornado y realmente los ataques de furia que tiene, porque realmente reflejan muy bien lo que es una persona con rasgos de un hombre violento, de un hombre que explota y que tiene actitudes agresivas y que al tener todo el poder y el dinero que tiene, pues logra salirse con la suya, como puede pasar realmente, o sea, ese personaje me gusta porque creo que refleja muy bien cierta clase que puede incluso existir en la vida real. Obviamente en la vida real no pelean los políticos contra el hombre araña, pero sí hay gente que puede cumplir estos rasgos que se manejan en Kingpin. Una persona con mucho poder en una posición privilegiada y que dentro de esa esfera pueden ocurrir cosas que no nos imaginemos, pero que esa gente al final queda impune de cosas por el poder que tienen, ¿no? Sí, exacto. De hecho, realmente se puede decir que Kingpin es todo el poder, pero nada de la responsabilidad. O sea, básicamente todo el poder lo usa completamente a su beneficio, a nivel político, a nivel comercial. Es alguien que pues realmente de alguna otra forma es como que a la imagen pública pues es alguien que es completamente limpio, pero que tras las sombras pues es alguien que mueve bastante los hilos, todo porque supuestamente ama completamente Nueva York, tiene su propia idea de lo que es Nueva York y pues realmente Y es es lo que, alcalde, ¿no? Ahorita en los sí, cómics de sí, Nueva York. de hecho recientemente se volvió alcalde, que es como que bien, bien curioso, aunque pues bueno, si estamos actualmente, si en la vida real mucha gente vota por Por ciertos Trump. políticos, ándale, exacto, si, ciertos, si por ejemplo no sé de que votan por cierto político de dudosa procedencia, pues es como que digo, no manches, pues sí, No estamos... está alejado de la realidad y es Ujú, justo lo que te digo, este personaje por eso me gusta, porque no está alejado de lo que se puede ver en un verdadero villano exacto, de la es vida un... real. Entonces, no sé, es muy interesante y creo que por eso fue el cambio también a volverse villano completamente o que sea más recurrente que se tope con Daredevil, porque Daredevil, al ser esta parte completamente en la otra esquina del lugar, siendo abogado, siendo la parte legal, siendo la persona que, que se supone pues conoce las leyes, pero a su vez teniendo esta contradicción, combatiendo el crimen con una máscara y y volviéndose lo contrario a lo que persigue como Matt Murdock, que es la parte o la cuestión de una vida bajo las leyes, ¿no? Entonces, Exacto. eso creo que lo hace, que haya creado una mejor rivalidad con Daredevil, ¿no? Sí, de hecho, o sea, realmente más Murdock es alguien que pues siempre trata de regirse de la ley, pero pues trata de regirse de la ley de la buena forma, o sea, él realmente en ningún momento ve pues irse completamente por el lado malo, que por ejemplo, no sé, que las extorsiones, que lo que sería sabotaje y así, o sea, en cambio Wilson Fisk es alguien que realmente no teme ensuciarse las manos, es alguien que pues obviamente en secreto, obviamente cuando es en público, pues Wilson es alguien que pues es capaz de lavárselas para que pues nadie descubra, porque, pero realmente es como está ese choque de que pues básicamente uno quiere hacer las cosas bien, el otro trata de hacer, o sea, como que quiere hacer lo que sería el uso de las leyes para bien, el otro usa las leyes, pero las distorsiona completamente a su antojo, entonces es lo que de en cierta forma hace que estos dos tengan una rivalidad bastante fuerte, o sea, realmente, a pesar de que el personaje debutó como villano de Spider-Man, es con el diablo de Hell's Kitchen con quien pues se puede decir que ya tuvo completamente su conecto, o sea, su rivalidad completamente eterna. De hasta incluso en los cómics actuales del run de Daredevil, pues ya vemos que pues justamente está la cosa de que pues Kingpin trata de alguna otra forma acabar completamente con Matt. O sea, muchas veces lo ha intentado, por ejemplo en Born Again vemos como tras descubrir la identidad de Daredevil, decide no acabar con el hombre del traje, sino que acabar con la persona dentro del traje, o sea, haciéndole la vida más miserable posible. Entonces, es un villano que realmente siempre es bastante peligroso y que de en cierta manera me encanta su rivalidad con Daredevil. Y más aún,
cuando mezclas a Daredevil y Spider-Man contra Kingpin, siempre es todo un goce, porque pues realmente es como que se arma la cosa bastante gorda y está bastante chida. ¿Cuál otro villano para irnos con yo ya dije, Wilson Fisk, me gusta mucho como villano del Hombre Araña y creo que vamos a estar de acuerdo en que es un excelente personaje y que ojalá lo veamos, que muy probablemente sí, en las próximas entregas de las series y películas de Marvel con la misma interpretación que se vio en la serie de Netflix. Dime otro villano que a ti te guste, que a ti a lo mejor no, que no sea el más popular o puede ser de los más populares, pero que a ti en lo personal te agrade como villano del arácnido. Pues justamente, ya que he hablado justamente del Duende Verde, el que yo creo que es como que el segundo más grande antagonista de Spider-Man es el Doctor Octavius, que es el Doctor Octopus. Ya que pues es bastante interesante porque el personaje a lo mejor es una amenaza, no sola, porque representa no solamente una amenaza física para el arácnido, con lo de sus cuatro brazos que constantemente los mejora con tecnología, sino que pues es un reto intelectual completamente para el personaje. O sea, sabemos que Peter pues siempre ha sido apasionado con la ciencia y Otto Octavius, al ser un científico, pues se puede decir que él logra sacar ese lado de Peter y ponerlo completamente en jaque. O sea, muchas veces Otto realmente siempre se ha tratado de pues avanzar completamente con sus investigaciones, apoderarse del mundo y de alguna u otra forma Spider-Man siempre está ahí completamente para entrometerse. O sea, es una de las realidades más interesantes porque pues es como dije, o sea, no solamente es un reto físico para el personaje, porque pues constantemente vemos como los tentáculos llegan a ser un problema completamente para Spider-Man, sino que pues saca a relucir el lado inteligente del personaje. O sea, por ejemplo, hay una saga que es la saga de Dan Slott, que es la de Hasta el fin del mundo, donde pues vemos cómo este está al borde de la muerte y este decide, pues en cierta manera, pues cambiar lo que sería algo así creo que de los polos algo así de lo que sería de la Tierra para evitar el calentamiento global. Y vemos cómo es como tanto Otto como Peter se están dando de todo de sí para hacerlo. O sea, Otto se inventa ciertos planes para contrarrestar a los héroes, Peter tiene sus planes para contrarrestar a los villanos. Y es como que es una lucha de intelectos en la cual pues básicamente ambos están a la par y que pues ya sea porque, y Otto siempre fracasa, se puede decir que por su egoísmo, es alguien que pues siempre se ha visto bastante egoísta por lo que serían sus acciones. De hecho, hasta incluso uno de los puntos más interesantes es cuando logra convertirse completamente en Spider-Man durante Superior Spider-Man, que realmente lo que es interesante pues es que Otto aprende acerca de su rival, de por qué hace lo que hace y en cierta manera decide continuar con ello, pero a su propio estilo. Entonces, es un villano que en cierta forma se ha podido redimir, aunque pues posteriormente pues siempre ha regresado pues para volver a ser villano. Entonces, es un villano que a mí personalmente me encanta y que creo yo que considero que es el segundo antagonista más importante del personaje. Sí, a mí también me parece muy buen villano y justo ahorita que mencionabas cuando él se mete o pasa al cuerpo del hombre araña y por muchos números fue de Superior Spider-Man, me pareció una época muy agradable y no sé si es que yo la recuerdo con mucho cariño porque de hecho era de los primeros videos que hacía Sí, en mi canal hablando de la edición final que había salido aquí en México, el número final, de donde la hecho. gente estaba, era una época donde el cómic había resurgido por aquí en México al menos y había estas cosas de que incluso se acababa un número y de que ibas a buscar porque sí había como esta urgencia de conseguir ciertas cosas. Y recuerdo esa época cuando se anunciaba como un gran evento el número final de, de Amazing Spider-Man Sí, porque hasta incluso salió la portada metalizada, que Sí, sí, pues en mi caso sí. fue tan difícil de conseguir que yo en mi caso conseguí pero la segunda edición, pero pues aún así fui feliz, me dije, no manches, ya por fin lo tengo, o sea, Y recuerdo que la forma en que se diferenciaba la primera edición de la segunda era porque en la primera edición no traía nada
O sea, De abrías la publicidad. portada y no traía publicidad y ya la segunda sí. Entonces, era una época Ujú. muy, muy agradable de todo eso y a mí me gustó, a mí me gusta mucho todo ese arco de Dan Slott en The Amazing Spider-Man y luego en Superior Spider-Man, los dibujos de Humberto Ramos me parece que son muy buenos. Entonces, no lo sé, o sea, fue de esos sucesos que yo quería que duraran más. Yo sí quería ver más de Superior Spider-Man. A Sí, yo también yo. sí, sí me agradaba y creo que más adelante lo vamos a volver a ver de alguna forma, no sé. Incluso no estoy seguro si actualmente el personaje aún eh, tiene algo o haya dejado algo o si simplemente ya se quedó en lo que fue su historia y cuando ya todo volvió a la normalidad, pero creo que ese villano, Otto Octavius, con esa acción dejó bien claro cómo en algún momento sí le ganó a Peter y cómo en algún momento sí logró estar un paso más adelante que él, logrando incluso estar en propia carne, viviendo la vida de él. Y como dices, lo ayudó bastante porque aunque inicia pues no con muy buenas intenciones, es las mismas vivencias lo que lo hace ir conociendo no al hombre araña, sino a Peter Parker y es lo que lo hace incluso pues continuar sus hazañas, ¿no? Sí, de hecho, exactamente. O sea, realmente es un personaje que, de hecho, me acuerdo en su tiempo que mucha gente le tiró mucho odio al escritor, que hasta incluso, si no estoy mal, creo que hasta lo amenazaron de muerte en Twitter, Sí, que la realmente, gente le mandaba fotos de su cómic del número final quemado o en la taza de sí, baño. o sea, realmente sí es como que tú dices, no manches, qué rollo. Y de hecho, me acuerdo que en su tiempo también como que, o sea, no, obviamente no dice nada de eso, pero sí me quedé así como de, ¿por qué de tantos villanos para escoger? ¿Por qué Otto? O sea, y más aún porque el número final te queda así como de, ok, pues, ¿cuál es la diferencia con esto? Y realmente, de empezando a leer Superior Spider-Man, noto las diferencias, pero que en cierta manera Otto, pues no solamente se mete en la vida de lleno de Spider-Man, sino que pues también la de Peter. Y de hecho lo que se me hace muy gracioso es cuando Otto se da cuenta de que Peter, al menos para ese tiempo, pues básicamente no había ni terminado ni su doctorado, que sus relaciones pues realmente no eran del todo pues duraderas. O sea, vemos como Otto dice, ok, voy a comprometerme a ser mejor, a ser no solamente un mejor Spider-Man, sino también un mejor Peter Parker. Entonces, vemos como este no solamente trata de equilibrar su vida como Spider-Man, sino que pues, logra dar un equilibrio perfecto a su vida amorosa, lo que es el personaje de Ana María, que pues es un personaje que realmente puede que tal vez mucha gente diga no tiene como que el atractivo, por ejemplo, como otros, como por ejemplo, no sé, Mary Jane o Felicia Hardy, pero realmente logras enfatizar con ella, logras encariñarte con ella, y realmente yo en mi caso hasta incluso concuerdo de que yo hubiera querido más tener más a Otto Octavius como el superior Spider-Man. Posteriormente el personaje regresaría, pero pues ya de ahí parece ser que pues Marvel parece ser que ya no tiene planes para traerlo de vuelta como el superior Spider-Man. Recientemente pues volvió otra vez como el Doctor Octopus, entonces pues es una lástima, pero esperamos que en algún punto se llegue a dar otra vez el regreso del superior. Aparte íbamos a seguir teniendo esa historia y va a quedar siempre en ese momento. Y creo que las buenas cosas a veces así deben ser. Haber pasado una vez fue algo alocado, algo interesante, algo atrevido. Y a mí me gustan las cosas atrevidas Sí, porque de cuando hecho, se atreven a cambiar, a mí me gusta. A mí me gusta cuando el cómic se atreve a hacer cosas distintas. Eh, entonces, ese fue uno de los sucesos que a mí más me agradó. Para continuar con esta plática que estamos teniendo aquí del hombre araña y que obviamente pudiéramos hablar de mil cosas porque creo que el universo de Spider-Man es tan grande, tanto, o sea, ahorita únicamente estamos hablando del hombre araña, de su línea un poquito la normal, la que todos ujú, conocemos, pero existen otras versiones, están otros, eh, universos. otros universos y otras formas de contar esta versión de alguien adquiriendo sus poderes de araña. Entonces, hablar de cada uno creo que
pudiera tomar incluso para un capítulo completo de cada personaje o de cada versión del Hombre Araña, pero a grandes rasgos, dejando de lado al tradicional, al del universo que todos conocemos. ¿Cuál versión de Spider-Man es una de las que te agrade del arácnido? Ya sea por su, puede ser por cualquier cuestión, su origen, sus motivaciones o incluso por algo tan sencillo, por cómo se ve su traje. ¿Cuál es el que más te gusta a ti? Pues, por ejemplo, iba a decir que la versión de PlayStation 4, que realmente es una versión que, pues, de hecho, es apenas reciente, o sea, realmente como que no tiene mucho que salió, pero no sé, yo en mi caso de que actualmente tengo 20 años y de que, pues, esta versión, vemos una versión un poco más adulta, de que un poco más de tiempo, pues, de que más o menos así, como que realmente me siento identificado con él, o sea, es como que realmente es un personaje que siento yo que ha crecido bastante, de que pues en cierta manera me siento identificado. Y aparte lo que sería el traje de esta versión me encanta, o sea, lo que sería, es un traje que de hecho, por lo que tengo entendido, mediante lo que comentan los desarrolladores del juego, querían que se sintiera tanto clásico como moderno y creo yo que es una mezcla bastante padre. El detalle de la araña blanca me encanta, aunque en mi caso, otra versión que de hecho me gusta bastante y que, por ejemplo, a mí me gusta mucho y que realmente se puede decir que para muchos fue como que el Spider-Man de una nueva generación. De hecho, pues justamente, ay, espérame, fue justamente lo que es Ultimate Spider-Man. O sea, realmente se puede decir que pues fue como que el Spider-Man del nuevo milenio. Es un Spider-Man que pues para mucha gente, porque pues es como tú que dijiste la otra vez de que pues mucha gente ya a lo mejor dice, no, pues ¿cómo voy a empezar con Spider-Man? A lo mejor le dices, no, pues empieza desde el primer número de Amazing Spider-Man. Pues a lo mejor mucha gente dirá, es que no me gustan los dibujos antiguos, que quién sabe qué. Pues fácilmente puedes irte directo a Ultimate, que pues es completamente una reimaginación de lo que serían los orígenes del personaje. Es el Spider-Man de los, básicamente, pasado a lo que es el nuevo milenio, los 2000. Tal vez lo único que tal vez le vea así es que quizás muchas de las cosas que leas sí las vas a sentir muy desactualizadas, porque pues no sé, de que sobre todo lo que es la tecnología que en ese tiempo era pues moderna, que hoy en día capaz sí que la ves y dices, oye, pues eso se ve muy obsoleto hoy en día, Usando pero una computadora enorme, ¿no? ándale, sí, exacto. Pero creo yo que pues en cierta manera lo que hizo Brian Michael Bendis con esta versión junto con Mark Bagley fue darnos un Spider-Man adecuado pues a las épocas modernas. O sea, realmente, de hecho, el origen de esta versión, mientras que en Amazing Fantasy 15 se te cuenta en un solo número, aquí pues básicamente el primer arco, que es de 7 números, pues te cuenta básicamente de a poco lo que es el origen del personaje, o sea, desde la picadura de la araña, sus relaciones con los tíos, que pues es aquí donde tenemos más relación con lo que sería el tío Ben y la tía May, un poco más de problemas de la escuela. De hecho, lo que aquí me gusta bastante es, por ejemplo, la relación que le dan a Peter con lo que sería Norman Osborn, ya que mientras, aquí, por ejemplo, mientras que en el universo C16 es una araña radioactiva, en Ultimate pues ya es como que le meten ya lo que es la ciencia de que es una araña genéticamente modificada con una variante del suero del super soldado, la cual pues se puede decir que Norman pues básicamente repite ese mismo experimento pero sin la araña, lo cual pues hace de que pues tenga esa cierta relación tanto en lo que es sus orígenes de los poderes, tanto del Duende Verde como de Spider-Man. Entonces, realmente creo yo que pues Ultimate Spider-Man es una versión que pues para muchos es icónica, de hecho, hasta incluso me acuerdo que en su tiempo, cuando yo estaba niño, pues este tipo de ilustraciones hechas por Mark Bagley me las llegaba a topar donde sea, o sea, realmente es una versión que pues ya se puede decir que es icónica, de que ya pues cualquier persona puede decir, no, pues Ultimate Spider-Man es el Spider-Man que me toca a mí, es el Spider-Man de la nueva generación. Obviamente, pues a mí si me dicen, yo en mi caso me gusta más lo que sería el de la Tierra. Para mí, el de la Tierra principal sí o sí es el original, pero creo yo que el Ultimate sí o sí es una muy buena recomendación. Y más aún de que pues realmente se le dio un cierre a Peter y ya de ahí salió otro personaje pues que hoy en día es importante como Miles Morales. Sí, pues ya tienen ahí una recomendación para todos aquellos que a lo mejor no se han introducido mucho a leer algo del arácnido, ya tienen algo por ahí para podérselo checar. ¿Qué recomendación le harías a alguien, un cómic que
que tal vez esté hypeado con el Hombre Araña por todo lo que está pasando en la actualidad, que tal vez lo que le interese es ver a no solamente Peter Parker, sino ver a otro Hombre Araña o interactuando con otro Spider-Man. ¿Qué cómic le recomendarías? Mira, antes de que les des el cómic que le recomendarías, a mí me gustaría recomendarles uno que es Spider-Man, que es una, bueno, tiene ahí esta colaboración, por así decirlo, con Miles Morales, que bueno, para todos aquellos hypeados actualmente con el Hombre Araña por medio del cine, creo que van a ubicar perfectamente a Miles Morales por su versión animada y creo que no lo hemos visto obviamente todavía en versión live action, pero este cómic es una muy buena alternativa para leer algo fresco y tener algo de dos personajes que tal vez ya ubiques y los tienes ahí juntos en una historia muy corta, de hecho, así que no se tienen que chutar tantos números. ¿Tú qué cómic le recomendarías a la gente que quiere ver algo, no un Spider-Verse tal vez, pero sí que está el cómic de Spider-Verse, pero Ujú. que quiere ver algo de ese tipo? De hecho, justamente iba a decir Spider-Man. Spider-Man. Pero, pues, bueno, realmente tal vez, mira, personalmente Spider-Verse, el cómic en sí, a pesar de que casi no es como que no es como de mis favoritos, creo yo que en cierta manera es una buena opción. O sea, creo yo que tiene buen fanservice para lo que sería la gente, una historia que en cierta manera es interesante. Básicamente, pues el hecho de ver a varios hombres arañas de diversos universos conviviendo es algo bastante padre. Como dije, realmente como que no es de mis historias favoritas, tampoco la considero la mejor, pero creo yo que para el propósito cumple bastante bien el hecho de que pues vas a ir viendo más que nada todas estas versiones con se conviviendo. Hasta incluso porque tenemos invitados de, por ejemplo, versiones alternativas de otros medios. Por ejemplo, tenemos justamente la de la serie de los 60, que pues es básicamente la de los memes. Tenemos, por ejemplo, alguna, por ejemplo, la que está en ese entonces de Ultimate Spider-Man, la serie animada. O sea, tenemos, por ejemplo, versiones populares. Tenemos, por ejemplo, a Scarlet Spider, tenemos a Miguel O'Hara, el Spider-Man 2099, tenemos obviamente también a Superior Spider-Man, tenemos pues básicamente nuevas versiones que de ahí surgieron, como por ejemplo Spider-Man. Entonces es una historia que sí, a lo mejor es un poco extensa, pero que puede que tal vez sí recomiendo. Eso sí, yo en mi caso recomendaría antes que se lean primero Spider-Man y ya de ahí pues entrenle directo con Spider-Verse. Entonces, Sí, eh, para que no se les haga tan pesado, ¿no? sí, de hecho, exacto. O sea, Spider-Man lo recomiendo porque siento yo que pues es bastante ligero, son simplemente 5 números y realmente me gusta lo que es la interacción de lo que sería tanto Peter como Miles. O sea, ese primer encuentro la verdad me gusta mucho porque más que nada por el hecho de Peter, cómo va explorando el universo Ultimate en ese tiempo de que pues Peter Parker estaba muerto. Entonces, y más aún porque pues es como que Miles pues en cierta forma pues aprende de lo que es esta versión de Spider-Man. Entonces diría que pues Spider-Man y si acaso pues denle un vistazo también a Spider-Verse. O sea, no es que eso sí, cuidado con, sí, es como que váyanse ahí con cuidado porque sí son bastantes números. Sí, son bastantes números y pues que como lo dijiste, es ver muchos personajes, así que eso yo se lo recomendaría también a la gente que ya tenga un airecito del Hombre Araña, que ya se haya leído unos cuantos tomos de él. Si está emocionado por lo que se viene, es una excelente opción para ver un verdadero Spider-Verse que viene de, obviamente, el lugar de origen de estos personajes, que son los cómics. Pues creo que ya tienen, amigos, bastantes recomendaciones de cómic. Ya dejamos claro que una excelente opción es también de Ultimate Spider-Man para empezar. Hablamos un poco del origen de este personaje, de su origen principal, de las pues distintas visiones o actualizaciones que se les ha dado con el tiempo. Vamos a ver cómo sale la próxima entrega de El Arácnido y creo que es una época muy bonita para estar hablando del Hombre Araña. Es una muy buena época que obviamente el personaje nunca se va a olvidar y va a seguir muy presente más que nunca, pero creo que estamos en un momento donde este personaje está en boca de todos, así que ha sido un placer poder estar aquí hablando contigo de
del arácnido y de sus pocas de aventuras, debido a que son demasiadas, ¿no? Entonces, Sí, de hecho. la siguiente tarea le toca a todos nosotros de seguir investigando y leyendo y viendo qué otras grandes historias salen y hay de este personaje. ¿Algo más que te gustaría agregar para finalizar este capítulo? Pues más que nada agradecerte completamente por haberme invitado, de verdad. Pues es todo un gusto completamente hablar de lo que sería mi personaje favorito, que en este caso es Spider-Man. Realmente, pues toca ver exactamente qué tal sale lo que es la película. Vamos a irnos, pues completamente con cuidado para, es como que no, vamos a ir con hype, pero pues como que También sin cierto, expectativa un sí, poco, ¿no? exacto, o sea, moderado, o sea, porque pues a pesar de No que puede modo que, fanboy. ándale, sí, exacto. Es como que puede que, o sea, es como que aunque no salga tal personaje o así, no vayan a quemar el cine, o sea, Sí, por favor, disfruten la película. los empleados no Ah, tienen la sí, culpa, por exacto. favor, no Y vayan por a hacer favor, no, destrozos, no ¿no? golpeen a los bebés no No, tienen la no, culpa. aparte, o sea, se quejan del bebé y son los primeros en aplaudir cuando salga Tobey Exacto, Maguire, ándale, entonces, coherencia, amigos. Pues ya está, ándale. Ya, pero pues haz de cuenta que en sí disfrutan la película. disfruten Realmente la, creo la, yo la movie. que una cosa que me emociona bastante, estamos teniendo toda una Spider-manía que no se había visto desde hace bastante tiempo. O sea, de hecho, justamente recuerdo que ayer me vi un video acerca de cómo fue toda esta expectativa tras la primera película del personaje, que pues por allá de 2002, o sea, casi 20 años de ello. Entonces estamos en un momento bastante bueno y más aún de que se vienen muchos proyectos para el personaje y sus personajes. Tenemos lo que es la cinta animada, la secuela de la cinta animada. Tenemos, por ejemplo, ya de ahí confirmación de Morbius. Tenemos, por ejemplo, probablemente una tercera de Venom. O sea, es como que disfruten el momento. O sea, es Viene, como que... viene para largo, no se quejen, Ujú, porque veo mucha gente que lo dicen, ay, todo el mundo está hablando del hombre araña. Pues claro, es yo el tema sí. de ahora, es el tema de interés de muchas personas y a mí me gusta porque cuando algo así pasa es cuando el mundo del cómic también la ayuda y revive porque son más las personas interesadas en el personaje y que quieren saber más y muchas veces por estas hypeos que hay cinematográficos es que muchos se adentran al mundo del cómic y descubren estas grandes historias y muchas veces se quedan en el mundo y bueno, descubren algo que tal vez no hubieran descubierto si no hubiera sido por una nueva entrega del arácnido. Creo que, bueno, no queda más que nos digas cómo te pueden encontrar en tus redes sociales para las personas que les haya gustado tu cotorreo y que quieran ir a ver tus reseñas de cómic y demás cosas, cómo te pueden encontrar. Pueden buscarme en YouTube como Spider Arsenal 117. En este caso estoy completamente así en YouTube. Haz de cuenta que pues subo videos, ya sea reseñas de cómics, subo por ejemplo de unboxings de las compras y todo ese tipo de cosas, más o menos para que vayan y lo chequen. También pueden seguirme principalmente lo que sería en Instagram. Pasa que tengo Facebook, algunas páginas de Facebook, pero pues esas casi las tengo un poco abandonadas. Pero igual se los paso, sería Spider Arsenal 117 y Spider Arsenal Studios, que haz de cuenta que pues ahí comparto un poco de lo que sería de lo que hago de la escuela, que pues yo en mi caso estoy estudiando artes visuales, entonces es como que publico de vez en cuando como que un poco acerca de las ilustraciones que hago, entonces para que vayan y lo chequen. En Instagram, búsquenme como Spider Arsenal 117, que también he estado subiendo ahí de las ilustraciones que hago. Y también pues estoy implementando más contenido relacionado a lo que es este gusto que tengo por los cómics. De hecho, haz de cuenta que subí recientemente un post de Miles Morales, que es por su 10º aniversario. Así que pues vayan y chequen básicamente Spider Arsenal 117 en YouTube, Spider Arsenal 117 también en Instagram y en Facebook igual Spider Arsenal 117 y Spider Arsenal Studios así. Entonces, para que vayan y lo chequen. Igual yo les voy a estar dejando, si nos están viendo y escuchando en YouTube, yo les voy a estar dejando en la descripción del video las redes sociales para que vayan, lo chequen y se chequen su contenido de cómic, sobre todo si son seguidores del cómic aquí en México. Bueno, van a encontrar bastantes videos sobre el tema y de otro tipo de cosas. Vayan a darse la vuelta y también no olviden que si les gustó este capítulo, pueden dejar su like,
pueden dejar algún comentario de lo que opinan del arácnido, cualquier cosa. Hablamos bastante del personaje, así que hay bastante que comentar. Y si nos están escuchando en Spotify o en cualquiera de su plataforma de podcast favorita, pues también no olviden darle un corazoncito y que pues sigan bien atentos a los siguientes capítulos. Nuevamente te agradezco que te hayas dado la vuelta por acá. Espero estemos más adelante pues hablando, no sé si del Hombre Araña, pero sí de algún otro personaje, tal vez de Daredevil, Sí, de hecho, cuando estaría bastante padre. cuando Ahí se cuando, espero que en algún confirme. punto se vuelva, esperemos que en algún punto se vuelva a repetir esta ocasión. La verdad es que, de verdad, como siempre, un gusto, en serio, que me hayas invitado. Y pues, de verdad, muchas gracias. Sí, pues ya saben amigos, esténse bien atentos, ya no los abrumo más despidiendo, nos vemos y cuídense mucho, adiós. Adiós.